En esta historia veremos cómo una chica siempre quiso ser reencarnada en otro mundo, pero cuando se le cumplió su sueño, resulta que ella reencarnó como la villana de la historia que ella misma había creado. Así todo comienza con Konoha contándonos que en la historia que ella escribió durante la secundaria, la protagonista era una chica inocente a la que le puso su mismo nombre. Pero mientras la prota nos explicaba eso, llegó su madre, regañándola porque a pesar de que se la pasó todo el día encerrada, ella no estaba estudiando. A la madre de la prota estaba que le daba un patatús. Pero es que la prota, Konoha Satou, estaba completamente convencida de que sería invocada a otro mundo. Y como no sabía cuándo sería ese día, ella se tomó el trabajo de dejar una carta para que los que se quedaban atrás no se preocuparan. 10 años después, cuando Konoha ya era un adulto funcional, al salir del trabajo su madre la llamó preguntándole si podía botar algunos cuadernos y una carta que ella tenía guardados. La prota le dijo que sí, sin embargo en eso se acordó de qué cuaderno su madre le hablaba. Lo malo es que enseguida apareció Kamioun-kun y se la llevó con San Pedro. En fin, la historia que la prota escribió se trataba de Konoha, o sea, ella, siendo la hija de un conde que vive en un país mágico. Por casualidad, ella conoce en los jardines a Guinefort, un candidato prometido de su hermana menor, que había ido de visita. Allí ambos se enamoraron a primera vista. Sin embargo, en su amor se interpondría la hermana menor de Konoha, Yana, quien era famosa por su maldad, envidiaba a su hermana y se desquitaba con los demás. Yana tenía pésima reputación, entonces para evitar sus escándalos, a Konoha y Guinefort se les prohibió verse en público, y tampoco podían anunciar su compromiso. Aún así, Konoha amaba a su hermana, sin embargo, Yana, con su mal corazón, la hostigaba de todas las formas posibles. Incluso llegó a atentar contra su vida con un libro que destruía la mente de quien lo leía. Pero resulta que Yana era tan mensa que ella fue la que terminó leyendo el libro. Fue en ese momento que la verdadera Konoha, la escritora del libro, resultó en el cuerpo de Yana Magnolia, la villana más mala de su historia. De inmediato llegaron los guardias y arrestaron a la prota por intentar matar a Konoha. Cuando la prota resultó en la celda, al final entendió que ella, Konoha Satou, había acabado de reencarnar en un mundo producto de sus delirios de secundaria y preparatoria. A pesar de que en esa historia, la heroína con su nombre salva al mundo rodeada de chicos guapos, ahora resulta que su escritora reencarnó como la malvada hermanita enemiga de Konoha. En eso, una rosadita entró a la celda preocupada por Yana. Resulta que ella era la angelical heroína Konoha Magnolia de 18 años. La prota quedó impactada porque el personaje que ella había creado tenía una linda voz, además de que era deslumbrante, un verdadero ángel. De inmediato se apareció el hombre ideal de Konoha, Guinefort Dandelion de 19 años, el héroe principal. El pelirrojo quería matar a Yana, pues ella la noche del baile había enviado asesinos al carruaje de Konoha, y además también sobornó a los sirvientes para envenenar su bebida. De inmediato, Yana se arrepintió de haber escrito todo eso, porque aunque en su momento pensó que le había quedado bien, ahora ya le provoca tirarse de un puente. Fue así que luego de que los protas le restregaran su amor en la cara a la villana, ella fue enviada a las tierras fronterizas de la familia, donde cumplirá arresto domiciliario por 3 meses a pedido de Konoha. Yana estaba muy agradecida con la heroína y pensó que esa era una buena oportunidad para familiarizarse con ese mundo. Con eso recordó que mientras ella esté allí, un sirviente de la familia, el conde, la va a matar. El susodicho que le quitaría la vida era un chico que Konoha había rescatado cuando era niño y lo iban a vender como esclavo. Desde entonces el chico ha estado enamorado de la heroína y ha querido protegerla. Cuando Yana llegó a la mansión donde se quedaría, se dio cuenta que todos le tenían miedo. Lo bueno es que todavía el susodicho que la iba a matar no había llegado. Sin embargo, pensando en el rey de Roma, este se apareció, presentándose ante Yana como Sol y diciéndole que a partir de ahora él estaría a sus órdenes. La prota obviamente quería alejarse lo más posible del rubio, pues nadie en su sano juicio viviría pacíficamente con el que la iba a matar. Sol, viendo que cada vez que él se acercaba a Yana, la chica se alejaba, fue a traerle un poco de té. Ya cuando la prota quedó sola, pensó que se había salvado, pero de inmediato la realidad le dio en la cara, pues ella aún no se ha salvado, y si quiere sobrevivir, tendría que recordar la historia a detalle. En eso, Yana se acordó que a ella la matarían porque le iba a hacer daño a Konoha. Entonces, siendo ese el caso, si ella demuestra que no tiene esas intenciones, tal vez pueda vivir. De inmediato llegó el rubio con el té, pero con la intención de matarla. Sin embargo, la villana lo volteó a mirar, y como si fueran todos buenos amigos, le dijo a Sol que ella pensaba escribirle una carta a su hermanita. La prota estaba decidida a vivir pasara lo que pasara. Ella elegiría el camino donde no la mataran y viviría como Yana, la hija normal del conde, y se casaría con algún noble desabrido y tendría una vida tranquila. Pero para eso primero debía decirle claramente a la heroína que aceptaba la boda de ella y Guinefort. Al día siguiente, Sol le llevó al pelirrojo la carta que Yana le había escrito a Konoha. Sin embargo, como él no creía en las palabras de la villana, destruyó dicha carta, mientras mencionaba que Yana Magnolia era una mujer estúpida.
El rubio no estaba de acuerdo con esto, pues él se dio cuenta que la prota reaccionaba a la más leve hostilidad que ocurría a su alrededor, por lo que él no podía bajar la guardia con ella, y si seguía así, no podría cumplir la orden de Guinevere de matar a la villana. Ya cuando Sol volvió con Yana, le informó que él no pudo obtener respuesta de Konoha porque la Rosadita se había ido de viaje con su tío. Yana no recordaba haber escrito un personaje así, pero luego de pensarlo un tiempo, se dio cuenta que cuando Konoha rescató a Sol de la esclavitud, el dichoso tío sí estaba ahí. Y fue en ese momento cuando la heroína le dijo a Sol que sus bellas manos no estaban hechas para mancharse. Yana, sin pensarlo, la repitió frente al rubio. Sin embargo, esto lo dejó tan impactado que le preguntó a la prota cómo conocía esa frase. Yana, haciéndose la tonta, volvió a su cuarto sin responder y de inmediato se obligó a recordar qué era lo que más pasaba en la historia. Resulta que el tío se llevó a la heroína a una aldea apartada, y como él siempre apoyó la relación de Konoha y Guinevere, la Rosadita no sospechó nada de él. Sin embargo, en realidad todo era una trampa del tío para apoderarse de su hermosa sobrina. La cosa es que de joven, el tío se enamoró de la madre de Konoha, pero no fue correspondido, y él tuvo que reprimir sus emociones. Sin embargo, sus retorcidos sentimientos resurgieron al ver que Konoha era idéntica a su madre. Así fue como él llevó a la pareja a la aldea abandonada e hirió a Guinevere y atacó a Konoha. Sin embargo, de la impresión, la magia oculta dentro de la heroína se liberó, y de esta manera el tío fue derrotado. Luego de eso, Konoha se va de viaje buscando la forma de despertar a Guinevere y se ve involucrada en los problemas del mundo. Yana sabía que en este mismo momento, la heroína iba camino a su trágico destino, por lo que ella no quería intervenir, pues si lo hacía también podría morir. Pero al recordar que la Rosadita se preocupó con ella cuando estuvo en la cárcel, decidió salir y pedirle a sus sirvientes un caballo. Obviamente, ella, al ser la villana, nadie le hacía caso. Incluso Sol le pidió que no se comportara al igual que lo hacía en la capital. Yana se sintió culpable porque a pesar de que ese mundo fue creado a partir de sus fantasías, para los personajes que viven allí todo es real, y por eso ella no se puede dar por vencida. Así fue que la villana decidió que debía salvar a Konoha y a Guinevere, por lo que tomó un caballo para llegar lo más pronto posible. Pero a pesar de que Yana sabe cabalgar, la prota no sabe hacerlo y está aterrada de ir encima de un caballo. A su parte, el tío ya había llegado con los dos tortolitos para oficializar la boda de ellos dos en la aldea abandonada. Por su parte, Yana se estaba esforzando para llegar lo más pronto posible, pues ella siempre quiso ser como Konoha, una chica hermosa, pura, inocente y amada por todos. A ella le encantaban las heroínas en apuros y mundos dramáticos, pero debido a que allí todo es real, la prota no quiere que las heridas en su obra ocurran de verdad. Así, cuando el tío iba a matar a Guinevere, la villana llegó a tiempo para salvarlos y cambiar el rumbo de la historia. Ella, al ver que su hermana y el pelirrojo estaban bien, le dijo a Guinevere que dejaba a Konoha en sus manos. En eso, una vez más, el tío se levantó y se quería vengar de Yana, pero Sol lo noqueó de una patada, salvando hacia la prota. Sol, todo genial, le dijo a la prota que ella no debía enfrentar a un rufián así, pues se vería muy vulgar. Yana quedó embelesada, sin embargo no era momento para eso. Entonces le preguntó al rubio que qué hacía ahí, y es que resulta que él había seguido a la villana desde que salió de la mansión, y ella ni siquiera se había dado cuenta. Al día siguiente, Guinevere creyó que Yana todo ese tiempo se había opuesto a su matrimonio con Konoha porque ella sabía lo que planeaba su tío. Entonces ella hacía eso para proteger a su hermana. Obviamente esto no era así, pero ahora que todos estaban bien, Yana pensó que al fin se había podido librar de la muerte, por lo que estaba súper contenta. En eso, Sol también llegó a darle las gracias a la villana, pues si le hubiese pasado algo a la Rosadita, él no hubiera descansado hasta matar al responsable. La prota de inmediato quedó devastada porque se acordó de que en la historia la magia de Konoha despertaba con ese incidente y por eso ella podía liberarse de todas las calamidades que le ocurrían. Pero ahora, como ella la ayudó, su magia no despertó, y si algo le vuelve a pasar a la Rosadita y Sol sospecha de ella, entonces ahora sí estará acabada. Lo que ahora en adelante el nuevo trabajo de la prota es proteger a Konoha a toda costa. Un mes después de que la prota se convirtiera en Yana, estaba muy contenta viendo el bosque fucsia, pero en eso sintió como si ella estuviese olvidando algo importante. En fin, resulta que la Rosadita había invitado a Yana a ver las flores, porque ella estaba en modo fan. De inmediato, Yana recibió la ayuda de ambos chicos para subir la pequeña colina. Resulta que Guinevere es el caballero de fuego, mientras que Sol es el mayordomo de hielo. El rubio, a pesar de ser un asesino solitario, es tan hermoso como una muñequita. Él tenía la apariencia ideal de la prota. Sin embargo, lo irónico era que cada vez que él le hablaba, ella sentía miedo. En fin, en este punto la prota ya estaba decidida a proteger a Konoha para que ella no corriera ningún riesgo y así poder sobrevivir. A pesar de que Yana no pudo ser la protagonista, cree que como la villana puede disfrutar de su vida en paz, pues su hermana Konoha la quiere mucho. Yana estaba tan feliz que, sin querer, empujó a la Rosadita y de inmediato salieron como 20 hombres queriendo protegerla.
Ahí, Diana se dio cuenta que en ese mundo todos amaban demasiado a la Rosadita, por lo que le aterraba pensar que ellos pudieran desconfiar de ella. Sin embargo, el que le da más miedo es Sol. Rápidamente, sus miedos se convirtieron en realidad porque el rubio le dijo a Yana que le había parecido ver que ella había empujado a Konoha. La prota no podía creer que tan fácilmente se había acercado a la muerte, por lo que explicó que eso solo fue un accidente. Poco después, para terminar, la Rosadita quiso tomar el té con su hermana, pues era para agradecerle por salvarla el otro día. Konoha y su novio el pelirrojo brillaban tanto que a la villana no se le hacía extraño, pues ellos eran los héroes principales. Rápidamente, Yana fue sacada de sus pensamientos porque Sol le sirvió el té y le comentó que este estaba hecho con las mejores hojas. La prota de inmediato se dio cuenta por su aroma que ese té era de muy alta calidad, a diferencia de su vida pasada, que ni siquiera hervía una tetera, pues era de la que compraba té en botella. En fin, enseguida la Rosadita se acercó a unas flores violetas, pero en ese momento fue capturada por un monstruo. Yana de inmediato recordó que esa era la escena donde secuestraban a la Rosadita, es decir, el capítulo 2 de su oscuro pasado. En su historia, Konoha ya había despertado sus poderes después del incidente con su tío, por lo que fue al bosque Fucsia en busca de hierbas para preparar una medicina que pudiese despertar a Ginofort. Allí ella, aparte de conseguir las hierbas, también consigue nuevos amigos, pero de regreso es atacada por una bestia mágica, y esta era una bestia llena de lujuria, un Inukubo. Resulta que en secundaria, Konoha Satou empezó a escribir muchísimas cosas, pero el capítulo 2 fue una cosa especial, porque en ese momento ella estaba luchando con diversas fantasías que no podía decirle a los demás, por lo que imaginaba que a la prota le pasaban cosas vergonzosas con las bestias. Así, esas emociones le dieron forma a dicha bestia, y la prota todo lo justificó con que era necesario para la historia. Enseguida, Sol se dio cuenta que Yana estaba rara, entonces ella le contó que había recordado algunas cosas sobre esa bestia. El pelirrojo le pidió a la villana que les dijera lo que sabía. Entonces ella, rehusándose a morir, les contó que esa bestia mágica era un poco más débil en la noche, porque cuando ésta capturaba a una presa, primero se dedicaba a admirarla. El problema era que si amanecía, entonces la bestia la forzaría. Pero ella no podía decirles ese pequeño gran detalle, por lo que lo cambió y les dijo a los chicos que si amanecía, la bestia se comería a Konoha. De esta manera, todos se prepararon para ir a rescatar a la Rosadita. Sin embargo, Sol le preguntó a la villana por qué ella sabía tanto sobre esas bestias si se suponía que esa era su primera vez allí en ese bosque. Yana rápidamente inventó que ella lo había investigado, pues las damas deben estar atentas a todos los peligros. Además, su conocimiento podría ayudar a salvar a Konoha. Sol, sin tragarse este cuento, le preguntó a Yana entonces por qué no les había advertido sobre esos peligros desde que llegaron. La prota ya no sabía cómo salirse de ese lío. Sin embargo, fue salvada por el pelirrojo, quien ya había listado a todos sus hombres para ir a buscar a la Rosadita. Así, Yana los guió hasta la guarida del monstruo. Pero antes de entrar allí, ella se dio cuenta que todo el mundo se oscurecía y se ponía gris solo porque faltaba la Rosadita. En fin, Ginofort quiso que la prota se quedara afuera de la guarida para que se mantuviera a salvo junto con Sol. Pero lo que él no sabía era que ella con el rubio corría más peligro. Ginofort amaba tanto a Konoha que él estaba dispuesto a morir para salvarla. Sin embargo, el Inukubo no era la única bestia mágica de ese bosque, por lo que rápidamente todos los chicos comenzaron a competir con lobos pequeños. En eso, Yana escuchó la voz de su hermanita, por lo que rápidamente corrió a buscarla mientras pensaba que ella no podía protegerse porque al final no había acontecido el suceso con el tío, pero lo peor era que ya casi iba a amanecer. De inmediato la prota pudo encontrar a Konoha, por lo que con una raíz golpeó al monstruo y de inmediato ella se interpuso entre el Inukubo y su hermana. La prota no sabía por qué estaba poniendo su vida en riesgo solo por la Rosadita, pues ella quería vivir en paz, eso era todo. Sin embargo, ahora todos los esfuerzos que ella hizo por sobrevivir no valieron para nada porque ella misma se ponía frente a la muerte. Cuando el monstruo iba a atacar a Yana, llegaron Sol y Ginofort hiriéndolo con sus espadas. Así, el Inukubo, al verse rodeado, decidió escapar, pero en eso su cola golpeó a Yana y la mandó contra una piedra. Por su parte, el pelirrojo y Konoha estaban en su pequeño mundo de héroes, brillando y asegurándose de que el otro estuviera a salvo, por lo que Yana estaba muy orgullosa y se alegraba de que Ginofort estuviera al lado de su protagonista. En eso llegó el amanecer, entonces el rubio, al ver a Yana un poco herida, la tomó en sus brazos. Ella, tratando de zafarse del chico, le dijo que si ella descansaba un rato ahí podría caminar, pero él no la dejó y la amenazó diciéndole que en el bosque habían flores carnívoras que se activaban por la mañana. Así, la villana rapidito cambió de idea. Sin embargo, ella pudo comprobar que aunque la historia de Konoha cambie, lo que ella escribió sobre la Rosadita en su pasado oscuro es inamovible. Aún así, como ella sigue viva, todavía no sabe lo que pueda pasarle. Lo bueno es que todo este incidente sirvió para que Ginofort cambiara de idea y ahora le ordenó a Sol que ya no siguiera con el plan de matar a Yana. 2 meses después, el padre de Yana le envió una carta invitándola a un baile.
Resulta que este era el capítulo 3 del oscuro pasado de la prota. Llegado el día, ambas hermanas llegaron con sus vestidos preciosísimos al baile organizado por la corona. Ahí, Diana le pidió a su hermana Konoha que no bailara esa noche, pero cuando la Rosadita le preguntó por qué, ella no pudo explicarlo, y para empeorar las cosas, el pelirrojo se llevó a Konoha. Resulta que si la Rosadita bailaba, pasarían cosas terribles, porque cuando Yana estaba en secundaria, ella estaba triste porque nadie la invitó al festival de verano, entonces pasó las vacaciones encerrada en su cuarto, y escribió que cuando el rey la viese en el baile, su belleza haría que la nombraran santa, y entonces iría de viaje con sus amigos a vencer al rey demonio. En otras palabras, si Konoha baila con cientos de hombres, ella tendría que irse de viaje, pero como sus poderes no han despertado, ella no podrá protegerse y correrá peligro. Entonces, si la Rosadita sale herida, Sol matará a la villana. Y por eso Yana debe impedir a toda costa que Konoha baile con otros. En eso la prota vio como un chico se le acercó a la Rosadita y luego de buscar en su mente se dio cuenta que era el mismo chico que ella había bocetado en su cuaderno. Cuando él le pidió a la señorita Magnolia que le consiguiera un baile, Yana se interpuso en el camino y aceptó su propuesta, pues al fin y al cabo ella también era una señorita Magnolia. Así, luego de que la prota bailara a toda velocidad con el chico, lo despidió y decidió quitarle a Konoha cualquier oportunidad que tuviese para bailar. Enseguida ella se dio cuenta que la segunda pareja de baile de Konoha ya estaba ahí, y este era el tercer príncipe del reino de los lirios y todo un Don Juan. De esta manera, cuando él le habló a la Rosadita, Yana una vez más se interpuso en su camino y rapidito se llevó al chico. Luego de esto, Yana estaba en búsqueda del último personaje que ella creó para esa parte, que de paso era el príncipe de ese reino. Sin embargo, debido a eso, Yana no podía interrumpir así como así. No obstante, la prota era la única que podía proteger a Konoha del futuro que ella misma había escrito. Así, cuando el principito le estaba pidiendo a la Rosadita bailar con él, ella derramó un poco de vino, impidiendo de esta manera que ellos dos bailaran, por lo que ella ya estaba celebrando que esta vez se había vuelto a salvar de morir. Ya con la misión cumplida, Yana quiso ir a llenar su estómago e incluso pensó que tal vez podría haber carne, pero en eso Sol le pidió a la prota que bailara con él. Así, el rubio y Yana, al son de la música, comenzaron a bailar, y la prota no podía creer cómo carajos ella estaba bailando con quien planeaba matarla. En eso, la chica, siendo un poco torpe, besó al rubiecito, pero él, como todo un caballero, pidió que se relajara, pues él sería quien la guiaría. La villana, mientras más pasaba el tiempo, ella se ponía aún más nerviosa, y ni siquiera sabía por qué. Al finalizar la pieza, Sol le dijo a Yana que él se había dado cuenta que ella todo el tiempo estuvo estorbándole a Konoha, pero lo que no sabe es que si las acciones de Yana eran para bien o para mal, por lo que él está confundido y no sabe cómo ella es en realidad. Enseguida sonaron las campanas, marcando así el final del baile, por lo que Sol se fue a buscar el carruaje para las chicas. Yana no sabía qué pensar, pues Sol debía matar a la villana, pero ahora que el rubio esté confundido con su cambio de personalidad, hace que él se comporte de manera diferente. Así ella, con su cabeza hecha un lío, le dijo a Guinevere que se iba a ir a descansar, y cuando ella llegó al cuarto se quedó dormida, pues estaba muy cansada y ni siquiera podía pensar correctamente. Lo malo es que, de repente, se armó un incendio en el palacio, por lo que tanto Guinevere como Sol empezaron a buscar a Konoha. Sin embargo, resulta que la Rosadita estaba ahí en el jardín, porque antes del baile ella se había torcido un poco el tobillo. Konoha le dijo al pelirrojo que de verdad ella quería bailar con él, pero por eso no pudo. Konoha también pensó en agradecerle a Yana, porque de seguro ella había notado eso y por eso le había dicho que no bailara. Pero hablando de la reina de Roma, ninguno sabía dónde estaba la villana. La prota, por su parte, seguía en el castillo rodeada de llamas, pero lo peor era que ella no conocía esa escena, por lo que pensó que tal vez eso había ocurrido porque ella estaba viva y su pasado oscuro, es decir, lo que ella había escrito, la quería llevar a su muerte. En fin, sea como fuese, Yana estaba decidida a vivir, por lo que empezó a escapar del castillo, mientras pensaba que ahora más que nunca, tras reencarnar y ver a Konoha, desea que ella sea feliz. De repente, unos escombros cayeron sobre Yana, por lo que su pie quedó atorado. Ahí ella pensó que ya estaba perdida, pero lo que más le entristecía era que no podría salvar a Konoha en el próximo capítulo. Sin embargo, se dio cuenta que su existencia ya no era necesaria, porque como ella cambió la historia del capítulo número 3, eso significaba que la Rosadita ya no iría de viaje a salvar el mundo. De esta manera, ella creyó que su papel había terminado, pero en eso llegó Sol a salvarla, lo que la confundió un poco, pues se supone que el deber del rubio es matarla. Sin embargo, él siempre la está salvando. De inmediato, Sol le prometió a la villana que él no la dejaría morir hasta que supiera realmente cómo era ella, y así, juntos escaparon por la ventana del castillo, cayendo a una fuente. Konoha estaba muy aliviada de que la prota estuviese bien, sin embargo, Yana dejó a su hermana atrás y le agradeció a Sol por haberlo salvado. En eso, el rubio le prometió a Yana que él seguiría a su lado analizándola hasta que él logre comprenderla.
La villana se asustó un montón, porque eso significaba que nada había cambiado y su vida seguía en peligro. Sin embargo, su corazón latía muy rápido y ella no sabía por qué. No sabía si era miedo a morir o tal vez otra cosa. Tal vez ella se está enamorando de Sol. Pero aún así decidió que descubriría qué había más allá de su oscuro pasado. Días después, la prota no podía estar más feliz por la maravillosa paz que tiene. En eso, la rosadita se dio cuenta que Konoha tenía algo de crema en la boca, por lo que se la limpió y esto hizo que la villana quedara flechada de su heroína ideal. La interacción tan tierna de las dos hermanas hizo que Force se alegrara, por lo que la prota no pudo evitar pensar que el héroe principal tenía todo lo que a ella le gustaba. Pero por otro lado también estaba Sol, quien sostenía un cuchillo para partir la tarta de manzana. Sin embargo, el hecho de que el rubio cargase con un cuchillo asustó muchísimo a Yana, y aunque ella cambie la historia, el rubio no hace sino vigilarla vestido de mayordomo. Por lo que si Konoha se lastima aunque sea un poquito, él sospechará de la prota y la terminará matando. En eso a la prota le llegó una visita, y no era nadie más ni nadie menos que un chico súper guapo llamado Yomi, quien recién había terminado sus estudios en el reino de los lirios. Pero para la mala suerte de Yana, ella no se acordaba de haberlo escrito. La prota, echando cabeza, comenzó a pensar que si él era un personaje de su novela, obviamente había ido a ver a Konoha, por lo que no pasaría mucho si ella lo saludara con normalidad. Pero en eso Yomi muy familiarmente saludó a Yana y le dijo que no había mayor felicidad que a él lo recibiera la chica que le gustaba. La prota casi no reacciona, pero enseguida pensó que como todos la habían odiado desde que reencarnó, era bonito que alguien le dijera que le gustaba, pero su felicidad se fue al caño, porque de inmediato ella recordó que había un villano que estaba enamorado de la villana, o sea, de ella. Resulta que en la anterior vida de la prota, a ella no le gustaban los personajes que no amaran a la heroína. Ella siempre había preferido a la heroína y el hecho de que estuviese rodeada de galanes, pero un día cambió algo dentro de ella. Resulta ser que una amiguita de la prota le prestó un manga de una plebeya que era llevada al castillo como princesa y 12 príncipes se peleaban por ella. Entre todos esos príncipes geniales había uno muy desagradable y ese era el príncipe demonio que quería matarla. Pero él era un ser incomprendido y esto dejó flechada a la prota. Konoha Satou, desde primaria a inicios de su adolescencia, únicamente amaba a los príncipes que solo tenían ojos para la prota, héroes que vivían por la justicia y eran la amabilidad encarnada. Pero en la segunda mitad de su adolescencia, a veces prefería el mal por sobre la justicia, tanto que incluso pensó que no estaría mal que un chico así de guapo la matara. Por lo que fue de esta manera que ella, tras encontrarle el gusto a este tipo de personajes, metió un villano a la mitad de su pasado oscuro. La prota ya estaba mareada de tanto recordar cosas. Sin embargo, lo bueno era que él no quería matarla, o al menos no conscientemente, porque en eso Yomi se le acercó al oído y le dijo que qué había pasado con el asunto de Konoha. El moradito le iba a mencionar que ella siempre había querido matar a la rosadita. Sin embargo, Yana no lo dejó terminar la frase y en su lugar se ofreció a llevarlo al cuarto. Yomi aparece a la mitad de la novela de la prota. Él es un hombre que había ido a derrotar al rey demonio, pero que también quería matar a Konoha, pues él la odiaba porque por su culpa habían ejecutado a su amada Yana. Por lo que en resumen, Yomi intentará matar a Konoha, y si la rosadita corre peligro, Sol sospechará de la prota y su destino sería ir derechito a la ejecución. Y esta situación es gravísima para Yana, porque si ella no detiene a Yomi, Sol la va a matar, por lo que enseguida comenzó a arrepentirse de todas las pendejadas que había escrito. Enseguida, Yana, para poder estar cerca de Yomi, les dijo a los demás que como él estuvo en el extranjero por un tiempo, olvidó cómo era todo por la mansión, entonces ella lo estaría acompañando por un tiempo. Sol le dijo a la prota que él podría encargarse de guiarlo, pero ella insistió en hacerlo, y mencionó que era porque Yomi decía que la necesitaba a ella y ella también a él. De inmediato, Yomi mencionó que él también prefería estar solo con Yana, pues había cosas de las que solo podían hablar ellos dos. De inmediato, el rubio activó sus alarmas y preguntó que si acaso ellos tenían algo que discutir a solas. Entonces, enseguida Yana explicó que ellos solo hablarían del viaje, y así se fueron de ahí. La villana, por el momento, debía alejar a Yomi del resto, porque si él llegaba a decir algo indebido, estaría frita. Yana intentó explicarle al moradito que su odio por Konoha era cosa del pasado, por lo que le pidió que no lo mencionara enfrente de los demás, pues ella en ese momento adora a la rosadita. Yomi no podía entenderlo, pues hasta hace poco ella pidió que le enviara el pasado oscuro, es decir, el libro maldito para matar a Konoha. Él no podía aceptarlo porque la Yana que él conoce lucía hermosa cuando intentaba matar a la rosadita. Era como si Yana fuera la reina del inframundo descendiendo sobre los cielos. Era como una hermosa y elegante flor venenosa. La prota ya no quería oír hablar al chico, pero lo peor era que él hablaba como su yo adolescente. En fin, el moradito le prometió a Yana que aunque los demás la odiaran, él nunca dejaría de amarla, y por eso él quiere que ella siga siendo tal y como es.
Enseguida la prota le dijo a Yomi que así era ella realmente, por lo que al chico casi le da un colapso, creyendo que como él no pudo protegerla, la prota había olvidado cómo era en realidad, porque Konoha le había lavado el cerebro. Así pasó una semana y Yana todavía no había podido aclarar el malentendido con Yomi, porque él no le cree nada de lo que ella le dice. La villana ya estaba casi que lloraba, porque aunque ella misma fue la que puso que Yomi estaría obsesionada con Yana, ahora que él está frente a ella le complica muchísimo la vida. En eso llegó Konoha y se dio cuenta que su hermanita menor se veía preocupada, por lo que le dijo que si tenía algún problema, podía decírselo, pues haría lo que sea para verla feliz. Ya que ellas estaban juntas, la prota insistió en servirle un poco de té a la rosadita, pero con lo que ella no contaba era que a lo lejos Yomi la estaba viendo, y como ella era la que le estaba sirviendo el té a la rosadita, creyó que Konoha la estaba explotando. Poco después la villana comenzó a buscar a Yomi por todo lado, pero en eso ella se encontró a Sol, quien le preguntó que por qué estaba tan preocupada por el chico. Yana obviamente se preocupa por Yomi, porque después de todo ella lo inventó. Sin embargo, le dijo a Sol que aunque ella lo conozca bien desde niño, simplemente le preocupa. Estas palabras movieron algo dentro del rubio, quien le dijo a Yana que entendía cómo se sentía, pues a él le preocupa a ella porque aún no sabe si es digna de estar junto a Konoha. En eso sonaron las campanas, por lo que Sol tuvo que retirarse, y la prota quedó súper nerviosa porque creyó haber activado su ruta de la muerte. En eso apareció Yomi, por lo que Yana le pidió que no hiciera ninguna locura. Él le contestó a la prota que podía estar tranquila, pues lo haría sin que lo descubrieran, pero obviamente esto no era lo que Yana quería. En la noche, la villana tuvo un mal presentimiento, entonces ella se obligó a recordar la segunda parte de la historia. Resulta que durante su viaje, Konoha despertó después de sentir la fría brisa nocturna, porque Yomi la había sacado mientras dormía y estaban sobre el techo de la posada. Sin embargo, en eso, frente a la heroína, aparecieron sus compañeros para rescatarla, por lo que la rosadita, animada por ellos, se liberó de una magia aún más poderosa, y así es como consiguió derrotar a Yomi. De esta manera, Yana decide adelantársele al moradito, por lo que rápidamente se metió en la habitación de Konoha. Sin embargo, esto fue visto por Sol. Poco después, Yomi entró al cuarto por la ventana y se llevó a la chica que estaba allí. Por su parte, Sol comenzó a golpear en la puerta de la habitación, pero en eso se dio cuenta que Konoha venía por el pasillo con Kinofor. Entonces abrió la puerta y se percató de que Yana no estaba. Cambiando de escena, vemos que Yomi iba a matar a la supuesta Konoha, pero en eso Yana repelió su ataque dejándolo desarmado. Enseguida, la villana, una vez más, le aseguró al chico que ella ya no odia a la rosadita, por lo que le preguntó por qué hacía eso. Sin embargo, eso mismo quería saber Yomi. Él no entendía por qué Yana defendía tanto a la rosadita cuando ella la maltrataba. Él vio como Yana le servía el té a Konoha y le dolía ver a su amada así. La villana le explicó al chico que él había entendido mal, pues Konoha es muy amable con ella. Ahí, el único problema es Sol. Yomi, comprendiendo mal las cosas, creyó que Konoha fingía ser amable, pero que le había asignado a ese mayordomo problemático. La pobre villana en este momento ya estaba que se tiraba de una montaña, pero una vez más le explicó que para la historia de Konoha, Sol era necesario, porque aunque él no le conviniera a ella, él es un miembro valioso. Esta afirmación la escuchó el rubiecito, pero en eso, un fuerte viento hizo que Yana cayera del tejado. Rápidamente, Sol se tiró al vacío y rescató a la villana. El rubio le pidió a la prota que no subiera a sitios tan peligrosos, pues él podría tardar en venir por ella. La prota quedó impactada de lo hermoso que era Sol, pero en fin, ya a salvo, Yana le preguntó a Sol que si había escuchado lo que ella y Yomi habían hablado. El rubio obviamente sí había oído, pero le dijo a la villana que él no escuchó nada. Entonces ella quedó muy contenta, pues si Sol hubiera escuchado algo, tal vez sospecharía. Enseguida Yomi se enojó porque su amada le agachó la cabeza a un mayordomo, por lo que quería ir a reprenderlo, pero ella se lo impidió y le dijo que si llamaba demasiado la atención del rubio, la mataría. De inmediato, Yomi entendió todo a su manera y mencionó que entonces él a quien debe matar es al mayordomo, por lo que le prometió a la villana protegerla a toda costa la próxima vez. Así fue como Yana acabó con un problema y empezó con otro. Volviendo un poco al pasado, la prota, Konoha Satou, sintió la muerte de cerca por primera vez en secundaria, porque en lugar de entregar el cuaderno para que la profe le revisara la tarea, se equivocó y terminó entregando su cuaderno donde tenía escrita la historia, su oscuro pasado. La profe no le entendió muy bien a la historia de la prota, pero creyó que ella quería ser novelista. Sin embargo, Konoha Satou pensaba que sus delirios escritos eran tan nocivos que la profe podría matarla si no la vigilaba. Resulta que todo esto solo fue un sueño que Yana tuvo con su pasado, por lo que a golpes quería arrancarse esos recuerdos. Debido al grito que ella pegó por la pesadilla, llegaron Sol y luego Yomi. Este último se lanzó encima de Yana, por lo que el rubio le dijo que no era apropiado que un hombre se lanzara encima de una chica con camisón. Este comentario enojó a Yomi, por lo que le dijo a Sol que a él se le hacía inapropiado verlo en el cuarto de una dama.
De inmediato, Yana trató de calmar la situación, por lo que el rubio se fue a seguir patrullando por la mansión. En eso, Yomi le prometió a la prota que se encargaría de Sol por ella. Sin embargo, si él hacía eso, ella terminaría muriendo, por lo que no le quedaba de otra que detenerlo por completo. A la prota le había aparecido un nuevo camino de muerte frente a ella, porque en caso de que Yomi mate a Sol, primero Konoha sufriría por su muerte y luego buscaría al culpable. Entonces, luego se sabría que Yomi lo hizo por Yana y al final sospecharán de que fue idea de ella y la ejecutarían. Por otro lado, en caso de que Yomi no logre matar a Sol y se descubra lo que él quiso hacer, también sospecharán que fue idea de la villana y la ejecutarían, por lo que ya no importa qué camino tome, la matarían de todas maneras. Ahora, a ella ya no le basta solo con convencer a Yomi, pues los indicios de su muerte crecen como la mala hierba. Ella saca uno y aparece otro. Al día siguiente, la villana comenzó a espiar a su hermana y a Sol, quien seguía dedicándose a Konoha como siempre. Lo bueno era que Yomi no estaba por ahí cerca. Sin embargo, aunque Yana cree haber recordado todo lo que decía su novela, todavía no está 100% segura de las partes que no salían en la historia. En eso, Yomi desde lejos, con su magia, creó un pequeño vendaval que mandó a Sol a volar. Sin embargo, como los gatos, cayó de pie y enfrente de la prota, preguntándole si le había ocurrido algo. Yana, impresionada y medio asustada, le preguntó a Sol que si él no se había torcido el tobillo o fracturado las piernas. Enseguida, el rubio le preguntó a la villana que si acaso ella estaba preocupada por él, pero Yana, con su paranoia, creyó que el rubio ya estaba sospechando de ella. En fin, Sol estaba en perfecto estado, pero se arrepentía de haber tardado en reaccionar al sentir una presencia sospechosa. La prota no podía creer que él llamase a esa rapidez tardar, pero dejando esto de lado, el chico siguió especulando que tal vez fue magia. Sin embargo, también era posible que fuera solo una ráfaga de viento, pues en primer lugar, nadie en la mansión puede usar magia. La cosa que él no sabe, y Yana sí, es que en la mansión sí hay alguien que puede usar magia. Resulta que si la novela hubiese seguido su curso, Konoha en este punto ya tendría poderes, y por eso muchos de sus enemigos pueden usar magia. De repente, Yana recordó que en el extranjero, Yomi se había especializado en magia y venenos, por lo que seguramente esa ráfaga fue un hechizo de él. Ella, en su mente, regañaba a Yomi porque él no podía atacar con magia a un mayordomo que podía lidiar con ella como si nada. Al día siguiente, para que Yana pudiese distraerse, pasaría todo el día con Yomi en el jardín, pero allí también estaban su hermana y Ginofort. La rosadita, como estuvo leyendo hasta tarde en la noche, tenía sueño, pero ella no quería dormir. Entonces el pelirrojo le dijo que podía descansar tranquila, pues él estaría ahí para protegerla. Esta escena tan romántica fue vista por Yomi y Yana, que no podía creer que Ginofort no se avergonzara porque ellos los vieran así. La cosa es que de inmediato se percató que el rubio también estaba ahí, pero él, en su papel de mayordomo, aseguró que no había visto nada y pasaba desapercibido. De repente, Yomi le propuso al pelirrojo que tomara té con ellos hasta que Konoha despertara, pues él había traído uno excelente del reino de los lirios. De inmediato, Ginofort aceptó. Entonces, el moradito le explicó que el té tenía un truco al servirlo, por lo que él lo haría personalmente, y de paso, también le serviría té a Sol. El mayordomo no quería aceptar, pero como Ginofort le dijo que no estaba mal relajarse de vez en cuando, el rubio aceptó. Konoha estaba desesperada, pues eso no estaba bien, porque Yomi sabía mucho de venenos, y seguramente el té que le estaba sirviendo tenía veneno, no había otra opción. Así, la prota, desesperada por salvar su vida, fingió que había un gato a sus pies y empujó a Yomi junto con el té. Enseguida, Yana se disculpó con el moradito, diciéndole que accidentalmente se había tropezado, pero él se había dado cuenta que la prota no le había gustado que envenenara el té, por lo que mencionó que había sido una pena. De inmediato, Sol se acercó para limpiar el desastre que había quedado. Sin embargo, en eso sintió un aroma extraño. Entonces, Yana, sabiendo que Sol es un asesino experimentado, que podía darse cuenta del veneno si lo observaba con cuidado, le dijo que no tenía que preocuparse por eso. En eso, la rosadita mencionó que tenía un poco de frío, entonces esta fue la excusa perfecta para que Yana le dijera a Sol que le trajera una manta a su hermana mientras ella y Yomi limpiaban el té que se cayó. Así la prota iba a salir corriendo, pero el moradito no se lo permitió, pues él no quería que se tropezara, y en su lugar fueron a buscar los artículos de limpieza con calma. En realidad, el chico, al tocar a Yana, es sumamente gentil con ella, pues al ser el hijo de un conde, Yomi recibió una gran educación, por lo que, aunque él sea un villano, no es bruto ni mucho menos tonto. El pobre moradito, cuando era niño, no tenía autoestima y sus hermanos se burlaban de él. Pero un día conoció a Yana, la villana que se mantenía digna pese a los insultos del resto. Entonces fue en ese momento cuando él comenzó a admirarla. La prota pensaba que, obviando lo que tenía que ver con ella, Yomi era un buen chico, pues tenía alcurnia, buen carácter y era guapo, por lo que se preguntaba por qué se había enamorado de alguien como ella, pero enseguida recordó que fue porque ella sí lo escribió. En la historia, la heroína era atacada por el villano, que era su amigo de la infancia. A ella le dolía acabar con Yomi, pero sus guapos compañeros consolaban su corazón herido.
Yana no podía creer cómo en su vida pasada había ideado algo tan cruel. Sin embargo, era que en esa época ella tenía mucha rabia acumulada, porque mientras sus compañeros ayudan a las bonitas a llevar las sillas, a ella la mandaban a llevar hasta 4 o 5. En fin, Yana sabía que no tenía derecho a enojarse con Yomi, por lo que le pidió que no volviera a hacer estas cosas, pero enseguida el chico la abrazó, y creyendo que ella estaba temblando por miedo a Sol, le dijo que ella podía estar tranquila, pues el hechizo que él plantó se iba a activar en cualquier momento. Prota no quería que Yomi activase nada, pero enseguida sonó una explosión, por lo que salió corriendo hasta donde estaba Konoha, pues aunque la potencia de la magia de Yomi debería ser entre baja y media, como la rosadita no ha despertado sus poderes, está en peligro. La prota sabe que Sol y Hinofor protegerían a la rosadita, pero si el ataque los tomaba desprevenidos, entonces la situación se podría complicar demasiado. Así, cuando Konoha estaba a punto de ser atacada por una flor carnívora, llegó Yana a defenderla de los tentáculos de la flor. Sin embargo, no pudo evitar lastimarse su tobillito. La prota sabía que Yomi vivía por ella, por lo que no sería justo que él muriera sin saber nada. Ella fue la que se buscó todo eso, y ella sería quien los protegería. Yana buscaría la forma de salirse de la ruta hacia la muerte, y también sacaría a Yomi de la suya. En eso, el pelirrojo y Sol hicieron añicos a la planta, por lo que Yana quedó aterrorizada, pues si Yomi se enfrentase a ellos, acabaría muerto. Mientras esos dos fueron a ver qué le había pasado a la protagonista, el moradito se preocupó por la villana y le pidió perdón. De repente, Sol mencionó que últimamente había sentido una presencia maligna a su alrededor, y para empeorar las cosas, el té que se había derramado tenía un olor parecido al de un veneno que él había olido hace mucho tiempo. Entonces, él, creyendo que Yana había estado actuando raro últimamente, le preguntó que si ella sabía algo al respecto. De inmediato la prota se paniqueó, pues sabía que Sol, sin importar qué, la acusaría. Pero rápidamente Yomi tiró su guante y confesó que él había hecho todo eso, por lo que su amada no tenía nada que ver y no permitiría que él sospechase de ella. De esta manera, el moradito le pidió a Sol Nemófila que recogiera el guante, pues él lo estaba retando a un duelo. La prota no quería que esto pasara, por lo que en su mente le pedía a Sol que no recogiese el guante. La cosa es que, aunque la villana no recordaba haber creado un hombre impulsivo, el rubio recogió el guante. De inmediato, Yana pensó que él aceptó el duelo porque estaba furioso de que Konoha hubiese corrido peligro con la planta carnívora hace un rato. Pero sea, como esa es su historia, es imposible que el mal venza al bien, por lo que debía detenerlos. De inmediato la rosadita se interpuso y les pidió que resolvieran las cosas hablando, pero para Yomi era demasiado tarde. De esta manera, el moradito le dijo a Konoha que no se interpusiera, porque si no, él le daría con su otro guante. Esta amenaza hizo que Sol reaccionara desenvainando su espada, y él le dijo a la rosadita que desistir de un duelo ya aceptado era una ofensa al dios de la guerra. El pelirrojo le explicó a Konoha que Sol tenía razón, pues en ese mundo recoger un guante que le lanzaron era jurar ante los dioses que se jugarían la vida en ese duelo. Yana casi enloquece de la vergüenza que le dio que Hinofor recitara las reglas que ella misma inventó. En fin, según la tradición, ellos debían pelear solo con su mano dominante, pero como Yomi era ambidiestro, debía elegir una. Así, él decidió pelear con la derecha, mientras que Sol pelearía con la izquierda ya que era zurdo. El duelo se acababa si uno de los dos admitía la derrota, o en su defecto, si alguno perdía la vida. De inmediato, el pelirrojo dio por comenzado el duelo, y así, los dos comenzaron a luchar con todas sus fuerzas. Yana, sabiendo que si las cosas seguían así, Sol mataría a Yomi, quiso intervenir, pero Hinofor no se lo permitió, porque ellos debían saber quién estaba detrás de todo eso. Volviendo un poco al pasado, cuando la prota estaba en secundaria y las cosas no le salían bien, deseaba tener magia, por lo que solía pedirle cosas raras a cualquier dios. Ella pedía magia de cualquier tipo, porque según lo que leyó, eran requisitos indispensables para ser una heroína. Ella, en su mundo, hizo de todo para poder usar magia, y ahora que ella está en el mundo de su libro, tampoco puede usarla. Sin embargo, si ella sigue sin hacer nada, Sol hará pedazos a Yomi, por lo que se siente igual de inútil que en esa época. En eso, Yana se percató de que el duelo aún no se había acabado, lo cual era raro, porque Sol era mucho más fuerte que el moradito. Yana alcanzó a pensar que el rubio se estaba conteniendo, pero tratándose de Konoha, él no haría eso y pelearía con todas sus fuerzas. De repente, Hinofor mencionó que Sol estaba teniendo problemas. Entonces, Yana, al escuchar esto, se dio cuenta que el rubio no se estaba moviendo como siempre. De esta manera, recordó que fue porque él se tiró para salvarla de la caída. Pero la cosa es que si todo eso seguía así, entonces Sol perdería. Yana, por un lado, se alegraba de que Yomi no fuese a morir, pero eso también significaba que en su lugar Sol moriría. Sin embargo, si Sol pasaba mejor vida, el indicio de su muerte desaparecería, o al menos eso sería en teoría, porque en la práctica eso no sería así. Entonces, la prota, aceptando su papel de villana, decidió interponerse en la pelea, porque sin importar quién muriese, igual los demás sospecharían de ella. De esta manera, ella se interpuso entre los dos chicos, pero ya que estaba ahí, no sabía cómo detenerlos del todo. Entonces, Sol le pidió que no se entrometiera, pues era una ofensa a los dioses.
Yana rápidamente pensó que si ella fuera Konoha, con su dulce pedido y lágrimas en los ojos, de seguro los dos se detendrían, pero ella no es la rosadita. Entonces decidió hacerlo a su manera y le dijo a Sol que si él seguía peleando con la mano lastimada, eso sería una verdadera ofensa a los dioses, por lo que ella tomó la espada y le dijo a Yomi que ella sería su oponente. El moradito no entendía por qué Yana se interponía, pues él hacía eso por ella. Sin embargo, la prota le explicó que aunque él la atacase en serio, no podría moverse de ahí. Obviamente todo esto era porque la espada pesaba tanto que ella no podía mover ni un dedo, y aunque ella pudiera moverse de ahí, Sol estaba detrás de ella, por lo que estaba acorralada. Yana confiaba en que Yomi no iba a atacarla en serio, sin embargo tampoco era que pudiese darlo por hecho. Así, Yana le dijo a Yomi que la atacara, mientras en su mente le pedía al moradito que no lo hiciera. Enseguida, Yomi tiró la espada porque él no podía atacar a su amada. Entonces, Yana en su pensamiento se disculpó con él, pues ella había pisoteado todos sus esfuerzos. Enseguida, Guinevere se dio cuenta de que ya no tenía sentido que el duelo continuara, por lo que le pidió a los chicos una explicación de todo lo que pasó. De inmediato, Yana tomó la cabeza de Yomi y se disculparon los dos juntos ante Guinevere. Los chicos no entendían lo que estaba pasando, entonces la villana explicó que, al parecer, mientras Yomi estudiaba en el extranjero, había oído falsos rumores de que ellos la maltrataban, y por eso se había preocupado mucho, pero en realidad todo era un malentendido. Yana por dentro dudaba que esa explicación convenciera a esos tres, pero era todo lo que podía hacer, así que una y mil veces ella se disculpó e hizo que Yomi también lo hiciera. Yana casi mata al pobre moradito, de tanto hacerle inclinar la cabeza, aunque él no se quería disculpar con esos tres. Enseguida, el pelirrojo se disculpó con ellos por haber malinterpretado las acciones de Yana hace algún tiempo, tanto que fue capaz de llenarla de insultos y hasta de intentarla lastimar, por lo que Guinevere supuso que Yomi había escuchado de las ofensas que él había pronunciado en ese entonces, y por eso ahora se quería vengar. De esta manera, el pelirrojo creyó que en ese caso él también era responsable de toda esa situación. Obviamente, Yana sabía que Guinevere se equivocaba en sus conjeturas, pero no puede evitar emocionarse por lo bueno y puro que era él. Enseguida, Sol, sabiendo que de eso se trataba todo, propuso dejar todo ese tema atrás. Sin embargo, él le pidió a Yana que se abstuviera de hacer cosas que pudiesen malinterpretarse, pues él por la rosadita hasta se volvería un monstruo. En fin, como Konoha había quedado un poco herida, el pelirrojo iba a cargarla hasta la mansión. Sin embargo, antes de irse, le dijo a Yana que después él volvería por ella y la cargaría. La villana impactada le dijo al pelirrojo que no había necesidad de eso, pues ella se iría con Yomi. En fin, lo importante es que la prota estaba aliviada de que, al menos, se libró de este lío. Sin embargo, en eso ella sintió el cuerpo pesado y se desmayó. Más tarde, Yana comenzó a recobrar la conciencia, pero, según su mente, ella tenía que irse a trabajar. Enseguida, ella despertó y lo que primero vio fue a Yomi, alegrándose de que ella estuviese bien. La prota casi sale a correr, si no es porque el moradito junta su frente contra la de ella para saber si ya le bajó la fiebre. Ella todavía tenía un poquito, entonces Yomi le contó que ella se había desmayado por el cansancio y la fiebre, o al menos eso fue lo que dijo el doctor, pero ahora que ella ya durmió toda la noche, está un poco mejor. Yana, al saber esto, salió arrastrándose porque según tenía que ir a la oficina, y si llegaba tarde, entonces la despedirían y ella no podría comprar manga, figuras y juegos BL. Yomi no entendía lo que ella estaba hablando, sin embargo, le mencionó que él aún no lograba aceptar que ella se hubiese disculpado con Konoha. En eso llegó la rosadita, alegrándose de que su hermana ya estuviera mucho mejor. Pero en eso la villana casi se desvanece en polvo, pues hasta ahora recordó que ella no estaba en Japón y no podía creer que todavía actuara como una trabajadora explotada. De inmediato, Yomi, celoso, le pidió a Konoha que parara, y así como si la rosadita fuese un gato, la echó de la habitación, pues él ya le había dicho que las visitas estaban prohibidas. La villana casi se va de para atrás, porque el moradito había tratado a Konoha como si fuera un gato callejero. Pero lo peor es que ella aún no ha podido convencer a Yomi de que ella ya no odia a su hermana, y si sigue así, a ese paso, el moradito volverá a ser una locura. Yomi pensaba que Konoha hacía trabajar a su amada para que le comprara esos tales juegos BL, por lo que le dijo a Yana que si necesitaba ayuda, él se la podía dar. Si las cosas seguían así, la prota iba a morir de tanta conmoción por las pendejadas que Yomi pensaba, pero ahora de lo que más se arrepentía era que ella hubiese hablado de sus tesoros. Enseguida el moradito quiso ir a preguntarle a Konoha sobre los tales juegos, porque si era verdad que ella estaba chantajeando a su amada, la iba a eliminar. Entonces, Yana acorraló a Yomi contra la pared y le dijo que eso no era así. Ella, mientras pensaba en una forma de convencerlo, miró bien feo al moradito, y ahí se dio cuenta que Yomi no podía desafiarla a ella cuando se ponía seria.
Sabiendo esto, la prota se metió en su papel de villana y le dijo al moradito que él era un perro estúpido que le estaba estorbando, pues en ese mismo momento ella estaba jugando a un juego maravilloso, ¿no? Donde ella finge ser la hermanita buena de la rosadita y cuando ellos le crean hasta más no poder, los va a traicionar, los enviará al infierno y así se vengará de ellos, por lo que el moradito no tiene nada que hacer por ella y si él quiere ser un buen chico como a ella le gusta, entonces deberá fingir portarse bien. De esta manera, lo último que Yana hizo fue tratar a Yomi como su lindo y tierno cachorrito. Entonces, algunos minutos después, Yomi ya estaba bien domesticado, tanto que le prometió a Yana no volver a actuar más por su cuenta. Y enseguida fue a disculparse con Konoha por haberle echado de esa manera, y de paso le hablaría de algo o la invitaría a alguna cosa para poder ser su amigo. En fin, como la prota estaba muy cansada, decidió dormir un ratito. Y poco después, cuando ella ya había echado su siesta, llegó Guinevere para preguntarle cómo se sentía. Yana casi se muere de la felicidad porque él era el arquetipo de héroe que le gustaba. Cuando la prota calmó su ataque de emoción, ella le dijo al pelirrojo que debía ir con su hermana. Sin embargo, Guinevere estaba ahí porque quería estar a solas con ella, pues en esa misma época, el año pasado, él fue a disculparse con ella por haber renunciado a ser su prometido. Sin embargo, la villana lo ignoraba por completo y lo echaba hasta de la puerta. Así, sin más alternativa, Guinevere empezó a llamarla desde debajo de su ventana, pero al final ella nunca salió, así que él se rindió y se fue. Sin embargo, apenas él lo hizo, la villana apareció en una fiesta y empezó a acosar a Konoha. Pero como ahora él sabe que Yana lo hizo para protegerlos de su tío, le dijo que ella era realmente increíble, pues lo había logrado engañar totalmente. Como él ya se había disculpado con la prota, solo quedaba una última cosa que decirle. Así, él juntó su frente contra la de ella y le dio las gracias. De inmediato, la villana recordó que eso de juntar las frentes era parte de su pasado oscuro, pues ella había puesto que para medir la fiebre se tenía que hacer juntando la frente y lo había llamado frentesión. Y todo eso fue culpa de los juegos y sus eventos de enfermedad, donde enfermaban a la prota para ver cómo los otros la cuidaban. La prota estaba que se moría de la vergüenza, pero como ella aún seguía enferma, Guinevere se ofreció a acompañarla y leerle un cuento. Ahí la prota recordó que en su anterior vida ella no tuvo un novio en la secundaria, pero se decía a sí misma que eso no importaba, pues ella tenía a su prometido de otro mundo. Fue de esa manera que ella comenzó a escribir la relación entre Konoha y Guinevere, pues ella se imaginaba al pelirrojo protegiéndola de cualquier cosa y siendo un caballero total, donde de vez en cuando se permitía algo de calificación más 18. La prota en su vida pasada fue absorbiendo distintos elementos de otros lados y de esta manera fue como poco a poco moldeó a su hombre ideal, es decir, a Guinevere. En fin, luego de que Guinevere le leyese un cuento a Yana, este se fue. Pero enseguida llegó Sol, quien le traía la medicina a la prota. Entonces, ella creyendo que el rubio la iba a envenenar, hizo huir de ahí. Pero Sol la atrapó y le dijo que volviera a la cama cuanto antes. El chico, preocupado por la salud de la villana, quiso tomarle la temperatura, pero ella pensando que durante la enfrentación Sol la podía matar, comenzó a esquivar al muchacho. El rubio no sabía por qué ella actuaba así, entonces le prometió que la próxima vez él procuraría que ella no presenciase un duelo, porque aunque Sol ya sabía que Yana era propensa a hacer locuras, nunca pensó que ella fuera tan imprudente. Así, mientras él le tomaba la mano a la villana, se dio cuenta que se la había lastimado. Yana le dijo a Sol que si ella no hubiese intervenido, lo habrían matado, porque ella sabe muy bien que él también se lastimó su mano izquierda cuando la salvó de caer del techo, así que solo quiso asumir su responsabilidad por eso. El rubio le dijo a Yana que ella no tenía por qué hacerse responsable de nada, pues él es un sirviente y su responsabilidad es proteger a sus amos. Así que si la villana no hubiese vuelto a abrir los ojos, el rubio lo habría lamentado el resto de su vida. En este punto, Sol ya había acorralado a Yana contra la cama, pero como él escuchó que Yomi y Konoha se acercaban, se alejó de la prota. Pero ella casi se muere, porque lo único que entendió de todas esas palabras era que Sol la quería matar con sus propias manos. Enseguida la rosadita llamó a la puerta de la prota, por lo que ésta iba a ir a abrirle. Pero en eso, Sol de repente puso su frente contra la de ella y de paso aprovechó para agradecerle. La prota obviamente quedó en blanco, porque aunque se suponía que ella había creado a esos personajes, no puede descuidarse ni por un segundo, con ninguno de ellos, ni con Guinevere, ni con Yomi, ni con Sol. La prota, en teoría, debería poder predecir lo que ellos harían, pero su corazón nunca está preparado para eso. Los chicos lo aceleran sin previo aviso y la sorprenden aunque ella sepa lo que va a venir. Al día siguiente, Yana estaba obsesionada con lo de no perderse ni un detalle de la historia, pues ella no se perdonaría caer en la ruta de la muerte. Sin embargo, con ese evento de enfermedad, ella descubrió que puede proteger su corazón si lo ve desde la perspectiva de la protagonista. Si ella piensa que Guinevere cuida a Konoha, su corazón lo va a disfrutar. La cosa es que la protagonista la representa a ella, y aunque no lo quiera admitir, a Yana le gusta que le pasen esas cosas, pero ella debe ser fuerte emocionalmente. En eso llegaron Guinevere y Sol para avisarle a Yana que su hermana la estaba esperando, pero resulta que en eso llegó Yomi, porque aunque él iba a volver a su casa, hubo un derrumbe en el camino, por lo que tuvo que devolverse.
Esto, en parte, era una mala noticia para la prota, porque si el moradito sigue por ahí, eso significa que de vez en cuando ella tendrá que actuar como la villana, ya sea que quiera o no. De esta manera, la historia sigue avanzando hacia el próximo punto de inflexión, pero la prota ya está harta. Días después, Yana fue con su hermanita, la Rosadita, al centro de la ciudad del Reino de las Rosas. En eso, las demás personas reconocieron a Konoha, y como ella es tan bonita y amada por todos, la empezaron a rodear, dejando a la pobre villana atrás. Debido a que Yana ha cambiado la historia, la Rosadita no ha despertado su magia ni salido de viaje, pero ella sigue siendo tan hermosa que fascina a todos a su paso, lo cual es gravísimo, porque si Konoha en ese momento se llegara a hacer un solo rasguño, Sol volvería a sospechar de Yana y entonces ella iría directo a su muerte. De esta manera quiso abrirse paso entre la gente. La cosa es que cuando los demás la reconocieron como Yana Magnolia, salieron a correr, pues todo el mundo la odia. De repente, llegó Sol preguntándole a la villana que cómo se le había ocurrido llevar a la Rosadita al centro de la ciudad. En este punto, el rubio ya tenía otra vez su aura asesina y la villana casi se muere, porque aunque ella se esfuerce para que los otros no sospechen de ella, su historia no ayuda. Ya en la mansión, Konoha les explicó a los chicos que fue ella quien invitó a Yana a salir, porque como estuvo en cama hasta hace poco, quería que se distrajera. Mientras tanto, el moradito, Yomi, estaba pegado a la villana, pues él también quería ir con ella a la ciudad. De inmediato, Guinofor le explicó a su amada que él había escuchado rumores muy inquietantes, y es que resulta que muchas jóvenes hermosas han desaparecido, y por eso él quiere que su preciosa Konoha sea más consciente del peligro. Enseguida, la Rosadita le explicó que como ella sabe que él y Sol la protegerán, en algún momento empezó a confiarse demasiado. Así, estos dos comenzaron a coquetear, por lo que el pelirrojo le pidió a Konoha que no se apartara de su lado, pues él y Sol pueden ser fuertes porque la tienen a ella. Yana en este momento ya estaba en modo fan, pero por otro lado Yomi, extrañamente, no sé si no moler granos. De repente, llegó el subcapitán del escuadrón Hydrangea de la segunda división de las fuerzas de seguridad del Reino de las Rosas, Shino Clematis. El chico pelinaranja, que es de la policía, le informó a la Rosadita que sus amigas Fancy, Cosmos y Margaret habían desaparecido, además de otras jóvenes hermosas que también lo han hecho. Hasta ahora van 5 en total, y lo más extraño es que solo desaparecen las damas hermosas. Por eso, es muy probable que el criminal vaya por Konoha. Yana en este punto ya se estaba compadeciendo de su hermana, pues como es la protagonista, el peligro la persigue a todo lado. Pero pensando en eso, creyó que había una posibilidad de que eso también fuera parte de la historia. Y si eso era así y le pasaba algo a la Rosadita, la terminarían culpando otra vez. Enseguida, el naranjito se dio cuenta que Yana estaba pálida, por lo que todo malo mencionó que ella no debía preocuparse porque la secuestraran. Es decir, que él la estaba llamando fea. La prota ya estaba enojada con ese tipo, pero enseguida le comenzó a doler la cabeza, por lo que Sol le pidió que descansara. Yana le dijo que ya todo estaba bien, pero comenzó a pensar que tal vez Sol estaba preocupado por ella, o tal vez la quería echar de ahí, o tal vez sospechaba de ella. La prota ya no sabía qué pensar y se arrepentía de haber creado un personaje tan inexpresivo como el rubio, aunque reconoce que él a veces sonríe un poco. Por el momento, a Yana, ese policía grosero, no le sonaba de nada, por lo que se retiró un rato para repasar la historia. La prota pensaba que ella recordaría todo sobre el caso, atraparía al culpable y se desharía de ese maleducado naranjito. O al menos ese era el plan, porque a pesar de que se mataba la cabeza pensando, ya no recordaba nada. Eso es extraño, pues Yana jamás olvidaría un caso de chicas guapas desaparecidas, porque durante un tiempo en secundaria a ella le fascinaban las historias donde los protas corrían peligro. Yana vivía sumida en sus delirios, hasta que un día sus calificaciones realmente peligraron y le dieron un golpe de realidad. Como sea, la villana no está segura de si en realidad escribió esa parte de la novela o solo se lo imaginó, pero no puede descartar esa posibilidad, y eso le preocupa, pues siente que está olvidando algo muy importante. Así a la prota no le quedó más opción que ir a escuchar la conversación del policía naranjito, pero por alguna extraña razón, él se dio cuenta que algo no estaba bien, entonces salió con la excusa de ir al baño. Por su parte, Yana pensaba que probablemente sean más de 5 las damas desaparecidas. Enseguida, Cheno entró al cuarto donde estaba la prota y comenzó a interrogarla, pues si no podía estar presente en su conversación, era obvio que era por algo malo. De esta manera, el naranjoso comenzó a ahorcarla mientras la presionaba a confesar que ella era la culpable de las desapariciones de las chicas. Resulta que la policía, desde el primer momento, empezó a sospechar de ella, porque las familias de las 3 damas desaparecidas testificaron que ella fue a una fiesta a la que invitaron a Konoha, y allí la villana comenzó a acosar a todas las jóvenes hermosas. De inmediato, Yana le dijo que el hecho de que ella conociera a las damas que fueron secuestradas no es prueba suficiente. La cosa es que el naranjoso tenía otra razón para sospechar de la villana, pues resulta que fue él, el policía, que arrestó a Yana cuando ella tenía el libro maldito. Y no solo termina ahí, sino que la hermana menor de Cheno también desapareció, entonces es lógico que Yana la hubiese atacado para vengarse de él.
Así, el naranjoso perdió el control y quiso ejecutarla con sus propias manos, pero en eso, Yomi lo impidió. Rápidamente, también llegó Sol y preguntó qué era lo que estaba pasando. Yana, pensando que tal vez, si el rubio se entera que la policía sospecha de ella, definitivamente morirá, decidió encubrir al naranjoso y explicó que el agente Cheno le estaba enseñando defensa personal. De esta manera, Cheno no tuvo más opción que retirarse, pero antes de irse, mencionó que él, en nombre de la justicia, castigaría al mal a toda costa. Al día siguiente, Yana estaba cansada porque no había podido dormir, pero lo bueno es que Guinefort había reforzado la seguridad de la mansión. Sin embargo, no viene una noticia buena, sino una mala, y es que resulta que a la Rosadita la habían invitado a la fiesta de cumpleaños de la duquesa Amarilis, la hermana menor del monarca de ese reino. Yana sabía que era raro que le llegara a Konoha esa invitación justo después de la advertencia de la policía. Era como si la historia se fuese hilando sola. No obstante, ella no se preocupó, porque de seguro su hermana rechazaría la invitación. Pero como la Rosadita siempre ha admirado a la duquesa, esta vez sí quiso ir, a pesar del peligro. Ya el día de la fiesta se nos cuenta que antiguamente esa era una tierra pobre donde emanaba el agua, pero nada crecía. Entonces, la duquesa empezó a regir esa zona y utilizó los componentes de esa agua para productos de belleza, y así la región prosperó. De inmediato, se presentó la duquesa Susalina Rosa Amarilis, dando la bienvenida a todos sus invitados. La rubiecita, pareciendo una idol, rápidamente se dio cuenta de que allí estaba Konoha, por lo que la tomó de la barbilla y le dijo que realmente parecía un ángel. Enseguida, Yana casi se muere de la emoción porque la duquesa sí la entendía. Pero en fin, allí las chicas podían estar tranquilas porque el escuadrón de Hydrangea estaría allí para protegerlas. Obviamente, todas las invitadas estaban impresionadas con estos policías tan guapos, pero en eso Yana se dio cuenta que ese escuadrón era el mismo donde estaba el naranjoso, y preciso ella vio que Cheno estaba ahí en la fiesta. Poco después, Sol le dijo a Yana que comer y beber en exceso era de mala educación. Sin embargo, a ella no le importaba, por lo que iba a seguir bebiendo, pero el rubio no la dejó. Así que la villana pensó que, de haber sabido que se aburriría tanto, hubiese invitado a Yomi. Pero no había mucho que se pudiese hacer, porque el moradito se había resfriado. Así, Yana quiso hablar e integrarse con las demás invitadas, pero estas le tenían miedo y le huían con pavor, aparte de que comenzaban a hablar mal de ella. Entonces, ella se dio cuenta que ahí, en ese mundo, tenía menos amigos que en su vida pasada. De repente, Yana vio de lejitos a Konoha y pensó que si ella solo se dedica a observar a su hermana, no se aburrirá y purificará su corazón. Enseguida, Sol escuchó cómo las demás se burlaban de Yana por haberse quedado sola y ser una villana. Sin embargo, la prota no escuchó esto, pues estaba pensando que, al fin y al cabo, ella estaba más cómoda sola. De repente, Yana se chocó con una chica que parecía tener sangre, pero rápidamente la albinita explicó que solo era vino. La albina rápidamente se disculpó con Yana, pero debido a este incidente todos comenzaron a mirarlas. Sin embargo, lo peor para la prota era que la albina le recordaba a ella en su vida pasada. Así, Yana le propuso a la chica salir del salón un momento para que se cambiara el vestido. Mientras Yana esperaba a la albinita, se acordó que una vez su abuelo derramó vino, por lo que fue entonces que Konoha Satou creó una nueva enemiga llamada Rosa la Sangrienta. La cosa es que estos recuerdos le dan escalofrío a Yana. En fin, debido a que Yomi había metido de alguna manera un montón de vestidos en la maleta de Yana, a ella le sobraban, y por eso le prestó uno a la albinita. En todo caso, la prota sabía que la albinita era muy hermosa y de una forma distinta a Konoha, pero dejando esto de lado, le preguntó a la chica que cómo había quedado cubierta de vino. La albina parecía reticente, por lo que Yana le dijo que si no quería no tenía que contarle, pero que si quería descargarse, entonces ella la escucharía. Así nos enteramos que la albinita es la hija de un noble con su amante, y hace poco su madre, la amante, falleció en la ciudad, por lo que el padre de la chica la llevó a su mansión, pero su hermana mayor, la hija legítima, tiene pésimo carácter. Ella no ha trabajado ni un día en su vida, pero se burla del negocio de su familia y trata a la albinita como una esclava por la diferencia de clase social. Incluso, en ese mismo día, la duquesa Amarilis solo había invitado a la albinita, pero su querida hermana le compró su invitación a una noble de menor rango y la siguió, y fue ella la que le vació el vino encima, solo para humillarla. Y lo peor es que el vestido que quedó manchado era uno que su difunta madre atesoraba. La albinita en este punto ya parecía una bestia, por el que Yana le dijo que se calmara. Entonces ella se disculpó por alterarse. En fin, la albinita, en modo de agradecimiento, le dijo a Yana que cuando volviese a su mansión le enviaría un regalo por el vestido. El nombre de la chica es Menoa Camelia. Rápidamente, cuando la prota también iba a presentarse, llegaron Sol y Guinefort, por lo que Menoa se retiró. En fin, resulta que entre la novela y la prota, Konoha estaba rodeada de hombres, y si ella llegaba a colocar mujeres, o no tenían trasfondo, o las trataban mal. Así que, en su lugar, la prota a menudo metía chicos tan lindos como una chica, y obviamente se enamoraban de la Rosadita.
A medida que la historia avanzaba y la prota se veía obligada a poner mujeres, esta por influencia de su vecina, casi todas le hacían a Yuri, por lo que ahora Yana se arrepiente y pide perdón por escribir esas cosas. Pero en eso, Yana se dio cuenta que a la albinita se le había caído un arete. Poco después, Yana estaba buscando a Menoa para entregarle el arete que se le cayó. De repente, la villana escuchó cómo la hermana de la albinita le estaba preguntando agresivamente que de dónde había sacado ese vestido. Menoa le explicó que una amiga se lo había prestado, sin embargo su hermana no le creía porque era muy pronto para que Menoa tuviese una amiga, así que de seguro la albinita se lo pidió a su padre. Ella le explicó a su media hermana abusadora que él no la consentiría innecesariamente, pues a duras penas tras la muerte de su madre, él asumió el mínimo de responsabilidad. Rápidamente la hermana iracunda amenazó a Menoa, diciéndole que entonces ella la acusaría con su padre y le diría que ella la había humillado en la fiesta, pues una simple plebeya como la albinita solo debería ser su esclava y nada más. De esta manera vemos como la hermana le iba a echar el vino encima a Menoa, pero la prota se había interpuesto. Claro, ella lo hizo por impulso, pero sabía que debía calmar las aguas. Entonces, con dulzura y sonrisa, le dijo a la chica que tenía que dejar esa idea de volver a la albinita su esclava, porque ella era su amiga. Así, la hermana comenzó a pedir perdón, y todo el mundo la compadecía, pues se había ganado el odio de la villana, y por lo tanto la familia Camelia estaría acabada. A pesar de que Yana no dijo nada fuera de lo común y quiso sonreírle normal, ella sin querer dio la impresión de ser la chica mala. Y para empeorar las cosas, Shenhou estaba enojado porque ella había vuelto a causar un alboroto, aunque en realidad no fuera su culpa. Yana sabía que a ese paso el naranjoso la iba a volver a interrogar, por lo que se arrepentía de haber llamado la atención de esa manera. Sin embargo, Konoha, la rosadita calmó las aguas y la villana aprovechó para huir. De repente, Sol, en medio de su escapatoria, se llevó a Yana a un lugar más privado y luego de que ella se bañara, estaba temblando de frío porque no había agua caliente. En fin, lo bueno es que el rubio le informó a la prota que ya todo en el salón se había calmado y Menoa se encontraba bien. Yana se alegró al saber esto, pero enseguida Sol comenzó a secarle el cabello y la regañó porque él ya le había dicho que a esa hora en el baño solo salía agua fría y él iba a pedirle a las sirvientas que le trajeran agua caliente, por lo que en ese estado es casi como si Yana no se hubiera bañado, porque sigue oliendo a vino. De inmediato apareció Menoa pateando al rubio porque creía que él era un pervertido que estaba atacando a Yana. Así, la albinita se llevó a la villana, pero ella le explicó que Sol era su mayordomo. En fin, la prota, creyendo que tal vez a Menoa le había incomodado que ella, una villana, dijera enfrente de todos que era su amiga, decidió disculparse por lo que había pasado. Sin embargo, la albinita le aclaró que el hecho de que dijera que ellas son amigas jamás le molestaría. Al contrario, ella cree que es lo máximo, pues se libró de todos esos estorbos. Y obviamente con ese anuncio público, su hermana no se atreverá a tocarle ni un pelo. La albinita estaba súper feliz, pero le dijo a la prota que si a ella le preocupaba eso porque los demás decían que ella era una villana, la misma Menoa juzgará si ella lo es o no, por lo que Yana no tenía que disculparse. De esta manera, Menoa tomó de las manos a Yana. Sin embargo, la prota sentía como si ella la estuviese utilizando, pero aún así se sentía muy feliz. La prota estaba tan emocionada por pasar tiempo con la primera amiga que hacía en una fiesta que no se dio cuenta que su oscuro pasado acechaba a sus espaldas. En fin, al día siguiente, debido a una fuerte tormenta, la duquesa Amarilis les aconsejó a todos sus invitados que partieran mañana. Por su parte, Yana aún seguía muy emocionada por haber hecho su primera amiga. En fin, la villana sabía que debía calmar su intensidad, porque si algún día le decía a la albinita que estaba segura de que ellas también fueron amigas en sus vidas pasadas, probablemente a Menoa le daría asco. En realidad, para la prota no es la primera vez que ella tiene amigas, pero sí es la primera vez que hace una como la villana, y por eso está súper feliz, aunque es evidente que la albinita quiere utilizarla. De repente, Guinefor encontró el arete que se le había caído a Menoa, porque la prota, con todo el asunto del vino, olvidó devolvérselo. Pero pensando que si ella le decía la verdad a la albinita, ella pensaría que Yana se lo quería robar, la prota le pidió al pelirrojo que no le dijera a nadie que ella tenía ese arete. Enseguida la rosadita le mencionó a la villana que la duquesa la había invitado a tomar el té porque quería charlar con ella, pero como sabía que se pondría muy nerviosa, quería que Yana la acompañara. La prota tuvo que decirle a Konoha que se fuera adelantando, pues ella primero tenía que ir a ver una amiga. Así la rosadita quedó como un perrito abandonado, esperando que en verdad Yana volviera en poco tiempo. Poco después, la prota llegó al piso donde se hospedaba la albinita, pero había un tumulto de gente. Resulta que la albinita había desaparecido y la hermana abusadora estaba haciendo un escándalo, porque si a ella le pasaba algo, su padre la iba a regañar. Como la prota estaba un poco lejos, no sabía exactamente qué estaba pasando, entonces planeó escabullirse al cuarto de Menoa. Pero en eso llegó el naranjoso, informando que ya habían registrado todos los lugares donde pudo estar albinita, y en efecto está desaparecida.
Yana, al escuchar esto, quedó impactada y, de alguna manera, ella se convirtió en el centro de atención porque la hermana de la albinita comenzó a culparla por el hecho de que Minoa haya desaparecido, pues ella sabe que Yana intentó matar a su propia hermana. De esta manera, todos los nobles comenzaron a culpar a la prota, entonces Cheno se la llevó para interrogarla. Por su parte, la Rosadita estaba tan nerviosa con la duquesa que derramó su té, entonces ella le permitió a Konoha ir a descansar a su habitación. En realidad, la Rosadita se sintió un poco incómoda con la duquesa, porque en ese momento creyó escuchar algunos gritos. Volviendo con Yana, ella estaba siendo manoseada e inspeccionada por las sirvientas de la mansión. En fin, el capitán del escuadrón, Yamato Hydrangea, comenzó a interrogar a Yana sobre por qué tenía el arete de la señorita Minoa. La villana, sabiendo que debía limpiar su nombre cuanto antes e ir en busca de Minoa, le explicó al capitán que ella había acabado de recoger ese arete y pretendía devolvérselo a la albinita. Yana sabía perfectamente que la policía no podía sospechar de ella de inmediato solo por contarle sobre Minoa, pues los invitados y el inspector Cheno vieron lo que había pasado en el salón. Y aunque Yana sí se reunió con Minoa después de la fiesta, Sol estaba con ella, por lo que ahí tiene una buena coartada. Rápidamente, el capitán Yamato le preguntó a la prota que si ella en realidad había recogido ese arete ese mismo día. La prota obviamente le dijo que sí, pues si ellos se enteraban que ella tenía ese arete desde ayer, podrían pensar que ocurrió algo entre la albinita y ella. De esta manera, el capitán la dejó ir, lo cual fue una suerte, porque si hubieran arrestado a la prota, entonces ella no hubiese podido buscar a Minoa. La cosa es que cuando Yana se estaba yendo, Cheno le dijo que ella no estaba libre, sino que tenía que ir por sus cosas, pues ahora ellos empezarían a investigar de lleno la desaparición de la chica, por lo que Yana debía esperar en otro cuarto, mientras el naranjoso la vigilaba. La villana no podía creerlo, pero lo que pasaba era que Cheno quería evitar que la prota huyera porque era sospechosa de la desaparición de las damas hermosas. Y si una chica tan bonita como la albina desaparecía en una fiesta donde Yana estuvo, era normal que la policía desconfiara de ella. Poco después, a Sol se le hizo muy raro que la policía cambiara a Yana de cuarto. Entonces ella le explicó que ellos solo querían hablar con más calma. Solo era eso. En fin, resulta que la Rosadita comenzó a sentirse mal luego de hablar con la duquesa, por lo que Yana fue a visitarla. Afortunadamente, un doctor ya la había visto y dijo que Konoha se pondría bien luego de que descansara un rato. La prota, al ver a su heroína, comenzó a pensar que, así dormidita, ella hasta parecía una muñeca muy bien hecha. Pero al tener estos pensamientos, Yana de repente recordó algo. Resulta que una vez durante la historia, Konoha estuvo a punto de ser disecada. En su libro, El pasado oscuro, el rey del reino de las rosas invitaba a la heroína a su jardín, y allí contó que en cierta región del país había un lugar donde se obligaban a mujeres jóvenes a ser ofrendadas, y dentro de la familia real había alguien que se dedicaba a esos actos tan vergonzosos, por lo que le pidió a Konoha que purificara a esa persona con su poder de santa. La heroína comprendió el dolor del rey por su pariente, entonces aceptó su petición. Sin embargo, tras esa conversación, ella fue secuestrada. La culpable fue Rosa, la sangrienta, un personaje que la prota había inventado al asociar el vino con la sangre. Sin embargo, Yana pensó que esta situación era diferente. La cosa es que la duquesa le había llevado unas rosas a Konoha cuando fue a visitarla. Ahí la villana se percató de que el segundo nombre de toda la familia real es Rosa, y la duquesa se llama Suscelina Rosa Amarilis. Es decir, que la rosa sangrienta muy probablemente sea la duquesa rubia. Pero antes de que Yana saltara a conclusiones, decidió calmarse un poco porque ella no era la única de la familia real y tampoco tenía pruebas, por lo que decidió recordar cómo era ella cuando creó al personaje de Rosa. Resulta que cronológicamente los poderes de Konoha despertaban y ella se iba de viaje. Ese era el primer acto. El segundo es donde Yana se encuentra ahora. En el tercer acto pasan muchas cosas y la consideran santa. Ya en el cuarto los enemigos se hacen más fuertes y aparece el rey demonio. Y es por esa parte donde aparece Rosa la sangrienta. Sin embargo, en su historia se comenta que al inicio Rosa la sangrienta simplemente admiraba a las chicas que secuestraba. Y cuando conocía a Konoha, ella ya se había hartado de eso. Y con su excusa de hacerse más bella, comenzó a matarlas y a chupar su sangre. Con esta información todo encaja, porque cuando el naranjoso les avisó sobre las desapariciones, él dijo que había pasado poco más de 6 meses desde el inicio del caso. Y si la duquesa Amarilis es Rosa la sangrienta y no ha llegado al punto de la novela en que empieza a chuparle la sangre, entonces será más probable que Minoa y las demás muchachas sigan con vida. Diana, al encajar todo esto en su cerebrito, supo que debía encontrarlas a toda costa. De repente se le acercó solo a la prota y le dijo que el inspector Cheno ya le había contado todo lo sucedido, pero ya sea que sus sospechas fuesen ciertas o no, él la iba a acompañar hasta la otra habitación de regreso, pero la prota le dijo que no era necesario, porque si la policía sospechaba de ella, entonces estará a salvo bajo su supervisión, por lo que él debía preocuparse por la seguridad de Konoha y las otras chicas.
Y Ana, sabiendo que aunque ella exponga a la duquesa, nadie le creerá sin pruebas, incluso el mismísimo Sol, decidió que debía exponerla ella sola y encontrar a Menoa y a las demás. De esta manera, Yana procedió a escaparse por la ventana, pero como esta estaba bastante alta, ella amarró algunas sábanas, algunas pijamas y una cortina. Ya cuando ella iba llegando abajo, la tela se rompió y la prota se cayó, por lo que pensó que iba a morir. En fin, resulta que en la novela de Yana, Rosa la Sangrienta mataba a las chicas en un subterráneo, por lo que lo primero que la prota tiene que hacer es buscar uno. Sin embargo, las mansiones en su historia son ridículamente grandes, por lo que ahora ella debería ir revisándolo todo. Así, cuando Yana abrió uno de esos cuartos, se encontró con el naranjoso, por lo que la villana casi se vuelve huesitos. Rápidamente, ella comenzó a escapar y le preguntó a Chino que cómo él se había dado cuenta que ella huiría, pero es que el naranjoso no ha perseguido a Yana por años para nada. Enseguida, cuando Chino iba a atraparla con su lazo, Yana logró esquivarlo. Sin embargo, para su mala suerte, resultó en un pasadizo sin salida. Como ya la villana estaba atrapada, ella le explicó al naranjoso que huyó para poder desenmascarar a la duquesa y sus crímenes, pues ella era la que había secuestrado a las chicas. Cheno quería pruebas, pero como Yana no las tenía, él estaba súper seguro que la duquesa Amarilis no era la culpable porque había sufrido mucho con las desapariciones de las muchachas. Es más, ella hasta había llorado de preocupación por la hermana secuestrada del naranjoso. Cheno estaba harto de que Yana siguiera difamando a los demás, entonces le juró que la enviaría a la horca. A pesar de que la prota no estaba 100% segura de que la duquesa fuese Rosa la Sangrienta, ella debía salvarlas a todas. Entonces, Yana acorraló al naranjoso y le dijo que por favor le ayudara a encontrar a las chicas, y le prometió que si se llega a descubrir que ella en verdad se equivocó, entonces aceptaría todos los cargos y ella misma caminaría hacia el patíbulo. Yana literalmente se estaba jugando su vida en eso. Entonces el naranjoso le dijo a la prota que tenía hasta mañana que acabara la tormenta para probar sus delirios. Sin embargo, si la tormenta acababa y Yana no lograba demostrarlo, entonces él mismo la arrestaría. Así, estos dos unieron fuerzas y comenzaron a buscar el subterráneo, pero resulta que alguien los había estado escuchando. Por otro lado, Guinevere le avisó a la policía que Yana había desaparecido, por lo que pensó que ella también sería una víctima. Sin embargo, el capitán le explicó que esto no era así, porque había rastros de que ella había escapado por la ventana, y seguramente la prota había huido porque tenía alguna prueba que la delataba de que estaba implicada en el caso de la desaparición de Menoa. De inmediato, el pelirrojo recordó que Yana le había pedido que mantuviera en secreto que ella tenía el arete de la albinita, por lo que empezó a sospechar. Sin embargo, él no le dijo nada a la policía. Una hora después, Yana y el naranjoso seguían buscando, y como no encontraban nada, comenzaron a pelear. La prota le reclamó a Cheno que él, como antes ya había ido a investigar, debe aprenderse el mapa del lugar. Lo que pasa es que él sí lo había hecho, sin embargo no había ningún sótano. Así, Cheno le aclaró a Yana que él la estaba ayudando, no solo porque quería arrestarla, sino también porque él quería probar que la duquesa no era esa clase de persona. Yana sabía que si Coroja estuviese allí, podría usar sus poderes de santa para encontrar el subterráneo. Sin embargo, mientras la prota pensaba en la rosadita, recordó que la duquesa había invitado a su hermana a tomar el té, pero como ella estaba a salvo, entonces algo debió haber sucedido. Así, la villana le preguntó al naranjoso que si él fuese a secuestrar a alguien, ¿qué cosa se lo podía haber impedido? A Cheno se le hizo súper rara esta pregunta, pero le dijo que tal vez pudo haber sucedido algún problema con la víctima, o también que las circunstancias cambiaran. Es decir, el secuestrador creía estar solo con la víctima, pero resultó que la víctima llegó con alguien más, y ahí se le frustraron sus planes. Esto tenía todo el sentido del mundo, porque la rosadita fue con Sol, y obviamente la duquesa así no pudo secuestrar a Konoha. De esta manera, Yana supo que muy probablemente el subterráneo estaba en el invernadero, el lugar a donde la duquesa había invitado a la rosadita. Así que ella y el naranjoso fueron hasta allá. La cosa es que ese lugar ya había sido revisado por la policía por el caso de la desaparición de Menoa. Yana, a pesar de esto, comenzó a buscar como una desesperada. De repente, la prota vio una estatua que casualmente le estaba mirando y esto la molestó. Entonces ella fue a girarle la cabeza, pero lo raro es que sí le giró la cabeza y rápidamente la fuente se desplazó dejando ver unas escaleras hacia un sótano. Sin embargo, Cheno y Yana fueron atacados por alguien. Por otro lado, la rosadita tenía mucho miedo porque sentía que una profunda oscuridad había envuelto la mansión y esto preocupó tanto a Guinevere como a Sol. Volviendo con la prota y el naranjoso, ellos ya estaban atados, viendo cómo la duquesa se aprovechaba de dos chicas y se burlaba de Cheno por haberle creído todo su espectáculo. Allí también estaban las demás chicas encerradas, y obviamente también estaba Keisha, la hermana del naranjoso, y Menoa. La rubiecita estaba tan loca que le dijo a Cheno que él y su hermana se verían muy lindos llorando, pero la cosa no acababa ahí, porque la duquesa planeaba desnudar al naranjoso y mancillarlo para así poder ver esas expresiones de terror tan lindas en su rostro.
Obviamente Keisha no quería que sucediera esto, y Yana tampoco, pero de repente la prota recordó que el traje que el naranjoso tiene es imposible de quitar, y no es porque tuviese alguna maldición o algo así, sino que Yana en su anterior vida vivía imaginándose cosas muy originales, y le encantaba mostrarle sus dibujos a sus amigas, aunque no lo dijera en voz alta. Pero cuando ellas se preguntaban cómo se ponía o se quitaba la ropa de sus personajes, Yana les decía que la vestimenta se ponía y se quitaba con magia. Es decir, a la prota solo le importaba que la ropa se viera bien, ya como si fuera a colocar o a quitar no era su problema. Entonces solo el mismo naranjoso puede desvestirse o vestirse. A pesar de que esta era una excelente noticia, a Yana se le iba a abrir un agujero en el corazón de la vergüenza por su pasado oscuro. Enseguida, la duquesa, al ver que era imposible quitarle la ropa al naranjoso, pensó que ese fue un plan de Yana para ayudar a su compañero por si algo pasaba. Entonces le propuso a la prota unir fuerzas, pues ella era famosa entre los nobles porque se decía que odiaba a su hermana y a las chicas bellas. Rápidamente, Chino le dijo a Yana que no lo hiciera. Entonces, la prota sonrió y le dijo a la duquesa que ella ya había dejado atrás esas tonterías. Es más, la prota ni siquiera quería acordarse de eso. En realidad, la duquesa se parece bastante a la prota en su anterior vida, que admiraba las cosas hermosas y renegaba de sí misma. Pero precisamente por eso, por no querer ver la fealdad de su corazón, fue que se corrompió. De inmediato, la duquesa cacheteó a Yana, y ya que ella no se uniría a su bando, entonces moriría por el bien de la belleza de la duquesa. Pues se dice que en los países del este beben la sangre de jovencitas vivas para conservar la belleza. Yana, si seguía así sin poder escapar, iba a terminar muerta, pero en eso recordó que en su historia, Konoha también estuvo secuestrada. Sin embargo, pudo salir de esa situación gracias a sus amigos que la protegían. En realidad, el rey le había contado el pasado de la duquesa a la Rosadita, entonces ella al ver a Marilis destrozada se compadeció de ella, porque resulta que la duquesa tenía una hermosa hermanita que murió por una enfermedad, y aunque su condición repugnaba a otros, la duquesa la cuidaba con cariño y la amaba. Entonces, un fatídico día frío, su hermana menor, agonizando, le susurró que debería seguir siendo igual de hermosa. En ese momento, algo se destrozó en el corazón de la duquesa, y ahora piensa que la belleza es su forma de honrar la memoria de su hermana. Como en ese punto de la historia, la Rosadita también había perdido a su hermana menor, Yana miró a la duquesa a los ojos y le dijo: «Duquesa, que haga estas cosas no va a alegrar a su hermana». Yana repitió estas mismas palabras a la rubiecita y le explicó que su hermana lo que veía en ella era su corazón, que la protegía y la cuidaba. Para la hermana de la rubiecita, lo hermoso de ella era el corazón bondadoso que solía tener. La duquesa quedó impactada, pues se supone que la prota no debería saber lo que su hermana le dijo en su lecho de muerte. La cosa es que la villana estaba aliviada de que las frases de la novela funcionaran, y si las cosas seguían así, según la historia, el corazón de la duquesa era purificado y recuperaba sus buenos sentimientos. Pero para la mala suerte de Yana, estas palabras no surtieron efecto en la duquesa. Estas palabras solo servían si la Rosadita las decía, y lo que hizo fue enfurecer más a Rosa la Sangrienta. El naranjoso trató de decirle a la rubiecita que ella ya había cometido muchos crímenes y la policía no lo dejaría pasar. Sin embargo, el naranjoso en realidad vivía en otro mundo, pues él mismo sabía que la policía sospechaba que la villana que había secuestrado a las damas era Yana Magnolia, por lo que si la duquesa los mata a ellos dos ahí, la policía pensará que todo fue obra de Yana y cerrarán el caso, sin siquiera sospechar de la duquesa. De esta manera, la rubiecita con su guadaña cortó las cadenas de la prota y la dejó casi desnuda. Pero cuando ella la iba a matar, Cheno logró sacarse las esposas a la fuerza y protegió a la prota. Pero ahora, debido a eso, él no podía usar sus manos. Aún así, el naranjoso distraería a la duquesa y le dijo a Yana que debía subir más pronto a la superficie para avisarle al capitán o a Mika. Yana sabía que una heroína le diría a Cheno que se quedaría y lo ayudaría, pero ella sabe que solo será un estorbo, y en cambio será más útil si pide refuerzos. Entonces ella le dijo al naranjoso que le diera la señal. Cheno no podía creer cómo Yana mencionaba esas palabras, luciendo así de atractiva. Pero la charla de ellos se acabó, porque la duquesa se preparaba para atacar. Así, Yana, a la señal del naranjoso, comenzó a escapar. Sin embargo, en eso se dio cuenta que Cheno de un solo golpe de la duquesa fue apartado. Y para empeorar la situación, Keisha y Menoa estaban siendo amenazadas por las dos lacayas de Amarilis. El naranjoso rápidamente le gritó a Yana que debía irse, pero ella sabía que ahora su novela era la vida real, y si alguien moría, no podía revivirlo como antes hacía, con el mero hecho de solo mover un lápiz. Entonces, justo antes de que la duquesa le diera la estucada final al naranjoso, Yana alcanzó a salvarlo. Él le iba a reclamar a la prota por haber vuelto, sin embargo, de inmediato se dio cuenta que en su mirada había determinación. Yana sabía que su antiguo yo muy seguramente no hubiese regresado. Ella hubiera escapado porque sabía lo débil que era. Pero ahora, aunque realmente tal vez no pueda hacer nada contra la duquesa, ella ya no es como en su vida pasada. Ahora ella es Yana Magnolia, una villana sin igual. De esta manera, la prota comenzó a fanfarronear, diciéndole a Marilis que ella no querría ver su verdadero poder.
Esta era la única opción que Yana tenía, porque si mostraba una actitud malvada y confiada, a pesar de no tener poderes, la duquesa podría cobardarse. Pero de repente, la duquesa casi le corta la cabeza y le dijo que ahora estaba aún más motivada, porque ahora sí valdría la pena beber su sangre. Así, cuando la rubia se lanzó al ataque, Yana quedó paralizada, pero enseguida el escuadrón Hydrangea apareció y atacó a la duquesa. La prota, al ver que se había salvado por un pelo, cayó al suelo porque sus fuerzas la abandonaron y como estaba desnuda, uno de los caballeros la cubrió con una chaqueta. Resulta que el escuadrón pudo encontrar a la prota y al naranjoso gracias a Konoha, pues la rosadita había sentido una presencia extraña en el invernadero y como toda una santa, los guió hasta el subterráneo. Yana no entendía por qué pasaba esto, pues los poderes de Santa de la Rosadita aún no habían despertado. Pero en fin, de inmediato Amaryllis atacó al capitán, pero este, de un solo golpe, la lanzó contra la pared, por lo que Mika le pidió que se controlara, pues una vez más se le había pasado la mano al pelinegro. De esta manera, la duquesa quedó arrestada por secuestro y agresión a las damas hermosas. Cuando ellos salieron del subterráneo, Mika era muy amable con la villana, pero cuando ella vio al naranjoso, se escandalizó y le pidió que fuera rápido a que le curaran esa mano, pues él había hecho muchas locuras para salvarlas a todas. Cheno le contestó que ella fue la que los salvó a todos, y aunque él no pensaba perdonar los crímenes del pasado de Yana, esta vez los actos de ella salvaron a muchas damas, incluyendo a su hermanita, por lo que le pidió a la prota que se enorgulleciera un poco. De repente, unos del escuadrón se llevaron al naranjoso, y Mika estaba un poco enojado con él, porque aún herido, Cheno era muy arrogante. Sin embargo, por su parte la prota quedó impactada, porque nunca pensó que el naranjoso le fuera a decir eso. Enseguida, la bola de nobles que estaban ahí de chismosos comenzaron a decir que fue Yana la culpable de las desapariciones de las chicas. Estos idiotas incluso le decían a la rosadita que no se acercara a la villana. La prota ya tenía miedo, pero de inmediato, Yennefer, sabiendo que Yana probablemente estuvo muy asustada, la consoló y su hermanita la abrazó. La prota pensaba que ellos dos iban a sospechar de ella por lo del asunto del arete, pero al darse cuenta que ellos no la veían como una villana, sino como Yana, comenzó a llorar. Enseguida, Sol, con un aura amenazante, le dijo a la prota que se alegraba de verla bien, pero Yana casi se polvoriza del susto, porque ella sabe perfectamente que Sol nunca se preocuparía por ella, y eso es porque eso es lo que pretendía en su vida pasada. Eso fue lo que ella escribió, un sol seco con todos menos con la persona que él amaba. En el prólogo de la novela de Yana, el rubiecito asesinaba a la villana, pero cuando Konoha, que aún no sabía que su hermana había muerto, le sonreía, él se sentía culpable. Y como la prota, en sus días de juventud, amaba sentirse especial, ponía a Sol a decirle a la protagonista que ella era la única capaz de remecer su corazón. A Yana le gustaba sentirse única y detergente, pero su heroína, que era una imagen de sí misma, no tenía nada de distinto a las otras chicas. Entonces creó a Sol para que solo adorara a su amada. Sin embargo, desde el inicio de la fiesta, la prota solo ha hecho cosas sospechosas, por lo que piensa que esta vez él sí la va a matar. De repente apareció la duquesa siendo custodiada por algunos policías, pero se detuvo, sonrió como si hubiera renunciado a todo y casi susurrando hizo una petición, la cual era que le gustaría beber una última copa de vino, pues quería disfrutar de su bello sabor antes de partir. La prota ya sabía que la duquesa Amaryllis había decidido que si pasaba lo peor, moriría siendo hermosa y por su propia voluntad, es decir, ella se iba a envenenar. Sin embargo, Yana no iba a permitirlo, entonces se tiró sobre la rubiecita y le dijo que si quería morir siendo hermosa, primero debía expiar sus culpas. Enseguida, las dos lacayas de Amaryllis quisieron atacar a la prota, pero ella fue rápidamente defendida por Sol. La villana pensó que las había matado, pero el chico le explicó que solo hizo que perdieran el conocimiento por un reto. Esto alivió a Yana, pero de inmediato, Sol le dijo a la prota que ella era la única capaz de hacer remecer su corazón, lo cual era extraño, porque esa frase estaba destinada para la rosadita. De esta manera fue que el caso de las chicas desaparecidas en la mansión de la duquesa se resolvió sin problemas gracias a la rosadita. Y aunque a Yana también la interrogaron, el naranjoso aseguró que la prota no era cómplice de la duquesa. Y por su parte, Menoa declaró que si Yana hubiese sido la culpable, entonces no la hubiesen secuestrado, pues la albinita mataría primero a Yana. Luego de esto, Menoa volvió a su casa para pedir compensación económica. Por su parte, Yennefer mantuvo la promesa que le hizo a la villana y no dijo nada sobre el arete de la albinita. Gracias a ellos tres, la policía dejó de sospechar de Yana y así regresaron a su casa sanos y salvos. Pero en el camino, la prota no podía dejar de sentir la ira asesina de Sol. 3 días después del incidente, los chicos llegaron a la mansión, pero de repente Sol quiso hablar con Yana. Sin embargo, ella enseguida se hizo la loca y para alejarse de él fue ayudarle a una maid con un paquete que lucía pesado. Pero no solo lucía, sino que era demasiado pesado, tanto que la prota al tomarlo no pudo volverlo a levantar.
De inmediato, Sol le dijo a la villana que ese era el trabajo de ellos los sirvientes, por lo que tomó el paquete y se lo llevó. Pero la prota estaba tan muerta de miedo porque el rubio actuaba mucho más frío de lo normal que casi se congela. Poco después, el moradito saludó a la prota con un abacho, y la prota decidió no contarle nada a Yomi sobre lo que pasó con la duquesa, porque aunque él ya estaba recuperado de su resfriado, podía subirle la fiebre repentinamente. De inmediato, la rosadita pegó un grito, y es que su cuarto estaba hecho trizas, a pesar de que cuando llegaron no estaba así. Rápidamente, Sol encontró el paquete que Iana había querido ayudar a llevar, pero este estaba vacío. Entonces la rosadita, triste, mencionó que allí había un adorno muy inusual que el pelirrojo le había regalado. Enseguida, Iana comenzó a temblar y a desesperarse porque eso le daba muy mala espina. Sol se dio cuenta que la prota estaba como rara y algunos sirvientes murmuraban que tal vez ella había intentado robar el paquete de la rosadita. Entonces la villana salió corriendo, preguntándose que por qué algo tan absurdo como eso tenía que pasar justo cuando Sol estaba enojado. Ella, para intentar despejar las sospechas de Sol, decidió ir a recuperar el adorno. De esta manera, ella tomó un rastrillo y con un aura súper amenazante fue a cazar al criminal, porque ella se había podido librar de todas las rutas que la llevaban hacia la muerte hasta ahora, y esta no va a ser una excepción. Así, ella le preguntó al jardinero que si de casualidad él no había visto a alguien sospechoso por ahí. El hombre muerto de miedo le contestó que creyó que ella era el mono enorme que había pasado por allí hace un rato. La villana, al saber esta información, de inmediato vio algunas pisadas de mono, entonces comenzó a seguirle el rastro. Enseguida, el jardinero le avisó a Sol que Iana se había ido corriendo a toda velocidad con una horca, entonces el rubio salió volado detrás de ella. Por su parte, la prota, aunque no ha hecho nada malo, se preocupa porque ella no sabe cómo la ven los demás. Resulta que en su vida pasada, cuando ella era chiquita, se dibujaba a sí misma como una chica muy linda y alegre, pero cuando llegó a secundaria, por culpa de una tarea horrible de dibujar retratos, ella comenzó a verse más objetivamente y sabía que muy atractiva no era. Fue entonces que ella comenzó a escribir la historia. La prota, desde que reencarnó como Iana, no ha hecho nada malo, sin embargo no se puede fiar de su propia percepción. Por eso ella debe seguir esforzándose para evitar malentendidos y que no la maten. Rápidamente, la villana vio al mono que era más grande de lo que pensaba, entonces decidió atacarlo y recuperar el paquete, pero rápidamente llegó Sol y le dijo que ese no era un mono común y corriente. De esta manera, el animal intentó atacar, sin embargo Sol de inmediato tomó el rastrillo que tenía Iana y apuñaló al mono. Resulta que el rubiecito había encontrado restos de un huevo de monstruo entre los otros paquetes y el cascarón estaba pintado, por lo que de seguro eso había sido obra del vendedor, pues la gente común no se daría cuenta. En estos tiempos, ese tipo de trucos ya no se usan, pero antiguamente era un método de asesinato muy efectivo. Iana pensó que probablemente estaban intentando matar a la rosadita, sin embargo el rubio no está muy seguro. Lo bueno es que la villana ya se calmó un poco, porque pensó que Sol quería matarla. Rápidamente, el rubio, un poco molesto, le preguntó a la villana que si acaso no entendía el riesgo que ella había corrido. Entonces ella le dijo que sí lo entendía. Sin embargo, tuvo sus razones para hacer lo que hizo. Sol quería saber cuáles eran esas razones, pero como Iana no podía decirle, el chico comenzó a reclamarle porque la prota siempre actúa por su cuenta, sin decirle a nadie. Y lo mismo había pasado con la duquesa. Sol le preguntó a Iana que si ella había notado algo extraño, porque no confió en nadie, pues si ella le hubiese dicho, él le hubiera ayudado. Así, el rubio comenzó a darle un sermón a la villana, porque aunque él siguió las órdenes de ella y estuvo al lado de la rosadita, no entiende por qué Iana creía que ella estaría a salvo. Es más, hubiese sido mejor que Iana se lo hubiera llevado a él, para que no hubiese salido lastimada en el subterráneo. Rápidamente, la villana, con una sonrisa, le mencionó a Sol que él hablaba como si estuviera preocupado por ella, y entendió que por eso él estaba molesto. El chico le explicó que solo le estaba advirtiendo, entonces ella le dijo que ya lo sabía, pues era imposible que él se preocupara por ella. Iana pensaba que la advertencia que le estaba dando Sol equivalía a que él le estuviera diciendo que la asesinaría por sospechosa. Como la villana había inventado al rubio, creyó que sabía cómo él se sentía, entonces le prometió que tendría más cuidado para la próxima. De inmediato, el chico se puso algo triste, pero no pudo decirle nada a Iana porque el naranjoso había llegado. Resulta que la duquesa Marilis se había suicidado y no sabían la razón. Esta es una noticia preocupante para la prota, pues ella creyó que había salvado a la rubia, había cambiado su destino, pero al final todo volvió a su curso original, y por más que ella modifique la historia, no podrá confiarse. Rápidamente vemos a un hombre misterioso en un campo de flores, mencionando que él creyó que la duquesa sería un poco más útil, y aunque probó con un nuevo monstruo, le eliminaron fácilmente. Resulta que el futuro que él vio debía ser mucho más divertido, pero ahora sabe que alguien está alterando el rumbo de los acontecimientos, y esa persona podría ser la Santa Conoja o la villana Iana Magnolia.
Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.